Más guay porque no os veis, pero no se os ve, me parece, así que genial. Comparto, lo dicho, comparto de nuevo la pizarrita. Y bueno, ahí vamos a ver la parte que nos queda de dinámica y a ver si idealmente, que no sé si es muy ambicioso por mi parte, si nos da tiempo ya a empezar armónico, que sería lo ideal, porque si no vamos con un pelín de retraso. Pero bueno, prefiero pararme bien aquí, que es una parte bastante importante además y tal. Y malo será que mañana cuando veamos ondas no nos dé tiempo, si no nos queda, o sea, si nos queda algo por ver de armónico, que nos dé tiempo a pillarlo ahí. La parte de hoy es densita, ¿vale? Porque, bueno, ahí tenemos que ver tres cosas. Tenemos que ver, en principio, la parte de momentum y choques, ¿vale? O sea, la parte de conservación de la cantidad de movimiento, la parte de trabajo y energía. Si nos da tiempo, hacer algún problemita de los de la tercera ley de Newton también y ver circular. Circular, si veo que no nos da tiempo, que vamos muy mal, paso armónico directamente y lo vemos cuando veamos campos, mezclado con gravitación, ya, si os parece bien. Porque al final, o sea, a ver, lo ideal es contarlo aquí, si se puede, pero circular en otro tema donde pega bien es en el tema de gravitatorio, porque al final las órbitas son movimientos circulares. Entonces, a las malas, si esto no nos da tiempo a verlo hoy, lo vemos cuando veamos la parte de campos, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, venga, no me enrollo, voy al grano. La mecánica está estructurada en tres pilares. Uno de ellos ya lo habéis visto el otro día, que es la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Luego, otra gran ley es, que la vamos a ver ahora, la conservación del momento lineal, ¿vale? El momento lineal es esta magnitud que tenéis aquí, que la tenéis en el cuadernillo, que se llama P, ¿vale? Y viene representada por el producto de la masa por la velocidad. Como habéis aquí puesto flechitas, porque claro, son vectores, lógicamente, y bueno, es una unidad que no tiene, o sea, es una magnitud que no tiene nombre la unidad, entonces, bueno, lo voy a poner por aquí, su unidad pues simplemente es kilogramo por metro partido por segundo. Ya os digo, no tiene nombre esto, se le llama momento o también se le llama, por si lo veis por ahí, cantidad de movimiento. Y básicamente lo que nos dice es la inercia que tiene un cuerpo a moverse en línea recta. O sea, en cristianos, si algo se choca contra nosotros, pues el castañazo que nos mete. Fijaos que el castañazo que algo nos mete depende tanto de la masa del cuerpo como de la velocidad. No es lo mismo que se choque conmigo a una misma velocidad una mosca que un camión de 3 toneladas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que viene a representar esta magnitud. En la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración que vimos ayer, la aceleración, fijaos que la podemos poner como incremento de la velocidad partido por incremento de tiempo, porque la aceleración al final es esto de aquí, variación de la velocidad entre variación del tiempo. Entonces, a alguien se le ocurrió en algún momento pasar el tiempo multiplicando por aquí y dijo, bueno, pues fuerza por incremento de tiempo es igual a masa por incremento de velocidad. Y a este producto, fuerza por tiempo, lo redefinimos como impulso, que es esta J que tenéis aquí. ¿Vale? Esta magnitud se llama impulso y se mide en newton por segundo, ¿vale? Entonces, el impulso, fijaos, que es la fuerza por el tiempo, es la masa por el incremento de velocidad, que a su vez es la variación del momento lineal. Es decir, fórmula importante, el impulso es igual a la variación del momento lineal o la variación de cantidad de movimiento. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? No. ¿No? Aquí, bueno, en el propio cuadernillo tenéis representado la segunda ley de Newton, la tenéis representada como fuerza igual a masa por aceleración y también como variación de P entre variación de T. Aquí tienes la fuerza F, ¿vale? Aquí tenéis, pues que eso es la fuerza resultante, lo que decíamos ayer. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra, ¿vale? Luego, más cositas importantes. Si os dan un gráfico fuerza-tiempo, el área bajo el gráfico fuerza-tiempo es esta J, precisamente, es este impulso, ¿vale? O sea, lo digo porque en algún problema ha salido, bueno, ahora veremos ejemplos, ha salido calcular eso, el área bajo, o sea, el área bajo esta curva y básicamente pues es el impulso. ¿Vale? Y creo que por ahora nada más. Vamos a ver, antes de hablar de los choques, vamos a hacer aquí algún ejercicio, algún apartadito, para que acabéis de fijar los conceptos y ahora os comento los tipos de choque. A ver, este es del espécimen de este año. Dice un bloque de masa 2 kilos, acelera desde 15 metros por segundo hasta 20 metros por segundo, sin cambio de dirección. ¿Cuál es el impulso que actúa en el bloque? Bueno, pues, ¿qué haríamos aquí? Un bloque de masa 2 kilogramos, acelera, pero este sí, es impulso, vale. O sea, el impulso entonces es la masa por, hemos dicho hace un momento, ¿no? Esto de aquí es el impulso, y el impulso Ujú. es la masa por el incremento de velocidad, ¿no? Entonces aquí lo que haríamos es multiplicar la masa del cuerpo, que es 2 por 20 menos 15, ¿vale? Si hacemos 2 por 20 menos 15, pues da 10, ¿no? 20 menos 15 es 10, da 10 newton por segundo, que esta es la unidad, ¿vale? Entonces sería la respuesta C en este caso. Nada, muy sencillito. Esto es simplemente entender la definición del momentum. Vale, ¿por qué es importante este concepto de momentum? Bueno, pues porque en la mayoría de los procesos en los que no hay fuerzas exteriores, el momentum se conserva. Os pongo por aquí, o sea, esta magnitud se
conserva en ausencia de fuerzas exteriores. En ausencia de fuerzas exteriores. Se ve de la propia fórmula realmente, ¿no? O sea, si J, acabamos de decir hace un momento, que es, el impulso, es la variación del momentum, y esto es igual a la fuerza por el tiempo. Si la fuerza es cero, eso significa que la variación del momentum es cero. Y si la variación del momentum es cero, significa que la P inicial es igual a la P final. ¿Vale? Ujú. Entonces, en base a esto tenemos dos situaciones. Hay un caso clásico en el que se conserva este momentum, que es en los choques, pero también, apuntadlo si queréis, en las explosiones, cuando hay una explosión, o en la parte de física nuclear, cuando hay una desintegración de un átomo. Cuando hay una desintegración también se conserva el momentum, ¿vale? Y en base a ello, hablando de choques, tenemos dos tipos de choque: choque elástico y choque inelástico. En ambos se va a conservar el momentum, importante, es decir, la P inicial va a ser igual a la P final. La diferencia es que en el elástico, además, se conserva, os pongo por aquí, ¿qué otra cosa? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué se conservaba en el elástico? Además del momento La lineal, energía, ¿no? la energía cinética. Muy bien, se conserva la energía cinética. Vamos a poner por aquí. Que ahora veremos cómo se calcula esa energía cinética. Me estoy adelantando un poco, pero bueno, así ya os va sonando. Y en el inelástico, pues evidentemente no se conserva la energía cinética. Formas de identificarlos, muy fáciles. Es bastante fácil identificar ambos. El choque elástico es el típico choque entre bolitas, entre canicas. Cuando una canica choca contra otra y rebotan y se mueven en distintas direcciones, es un ejemplo de choque elástico. Y el choque inelástico es aquel en el que los cuerpos cuando chocan quedan empotrados uno dentro del otro, ¿vale? Queda uno metido, pum, dentro del otro. Pues, por ejemplo, el típico ejemplo es un coche que choca contra otro, por ejemplo. Pero ahora veremos, por ejemplo, una bala que choca contra un bloque de arcilla. Pues lo mismo, eso es un choque inelástico, ¿vale? Entonces, en estos casos no se va a conservar la energía cinética, pero en ambos se conserva la cantidad de movimiento. Bueno, ejemplos de estos hay para aburrir, ¿vale? Hay para aburrir, y de hecho voy a empezar por uno que no es de lo más típico, que es con muelles, ¿vale? O sea, esto lo metieron un año y claro, aquí la gente se rayó muchísimo porque empezó a pensar, a decir, bueno, pues esto habrá que hacerlo con lo que veremos en la siguiente clase o en la próxima hora, que es la parte del movimiento armónico. Empezaron a jugar con la formulita de la constante elástica y tal, y no van por ahí los tiros. Básicamente son dos masas que están unidas por un resorte, que están en reposo inicialmente, y nos dicen que se comprime, y que cuando se comprime se liberan y evidentemente estas dos masas empiezan a oscilar. Y dice que calculemos cuánto vale la relación entre la energía cinética de la masa m minúscula con respecto a la de la masa m mayúscula. Bueno, pues a ver, me voy adelantando un poco. La energía cinética, como imagino que ya sabéis, o lo comentaremos también, es la debida a la velocidad, es decir, cuando un cuerpo se está moviendo tiene una energía cinética que se calcula como un medio de su masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces aquí lo que me están pidiendo es que calcule el ratio, vamos a poner por aquí, un medio de m v1 al cuadrado, la m minúscula es la m pequeña, con respecto a la energía cinética 2, que es un medio de la masa grande, que nos dicen por aquí que es el doble, de 2m por v2 al cuadrado. Y hasta aquí la gente llegó, pero se rayaron porque dijeron, uy, aquí me falta las velocidades. Y claro, aquí la idea feliz es que se te tiene que ocurrir que el momentum se tiene que conservar. Y claro, el momentum inicial, no sé si veis que es cero. Entonces, porque los bloques inicialmente están en reposo. Entonces, aquí lo que había que decir era, vale, además de las ecuaciones de la energía cinética, tiene que cumplirse que el momentum, que es cero, tiene que ser igual a la masa del primer bloque por su velocidad, es decir, m por v1, más la masa del segundo bloque, que es 2m, por v2, ¿vale? Y de aquí fijaos que ya podéis sacar una relación entre v1 y v2. En particular, bueno, las masas se van y de aquí nos queda una relación que v1 es igual a menos 2v2. O sea, la masa chiquitita se está moviendo el doble de rápido y en sentido contrario que la masa grande. Y ya cuando introducimos esto aquí, fijaos, nos queda que la energía cinética 1 entre la energía cinética 2 es un medio de, bueno, pues voy a poner aquí m por 2v al cuadrado entre un medio de 2m por v al cuadrado. Los un medios se os van, las m se van, y luego quedaría, pues aquí quedaría 4v cuadrado entre 2v cuadrado, que esto se va con esto y queda 2. Al final la respuesta correcta, por tanto, es la C. ¿Lo veis? Este es complicado porque es bastante difícil, salvo que te hayas hecho alguno parecido, que tú llegues a hilar, que además de, bueno, aplicar lo típico, las definiciones de la energía cinética y tal, llegues a darte cuenta de que es un problema de conservación del momento lineal.
No sé si se os habría ocurrido. A mí personalmente, yo cuando vi este problema la primera vez, me despisté e intenté tirar por la ecuación del muelle y tal, y como claro, veía que no llegaba a nada con esto, luego al final, al cabo de pensar un rato, pues me di cuenta. Pero claro, un paper uno no es que tengáis mucho tiempo tampoco para pensar. ¿Vale? Ese ejercicio está en los que nos mandaste. Este O, creo que no está, este lo he metido de última hora, ¿vale? ¿Y en qué examen está o lo Pues que no me sea? acuerdo ya, si te digo la verdad. ¿Por qué? Ya, pues para... Te o lo sea, busco si quieres, la verdad que no me acuerdo. Le voy a vale, preguntar, porque este lo he fichado a base del otro día hacerlo con una alumna que tengo. Le voy a preguntar a ella a ver si sabe dónde está. Pero vamos, que quédate con el razonamiento igual, ¿sabes? O ya, sea, ya, sí, ¿qué sí. más da el examen del que sea realmente, ¿no? O sea, No, era para hacerlo con calma, porque es que no me ha dado tiempo a hacer nada. O sea, no. o sea, es plantear el ratio de energías cinéticas, ¿vale? Que hasta ahí Sí, imagino que hubieras llegado. Y luego la parte de idea feliz, que es lo que a mí me parece más complicado, es que te des cuenta de que tienes que aplicar la conservación del momento lineal. Y claro, la conservación del momento lineal, al principio, tú tienes momento lineal cero, porque este sistema está en reposo. Cuando algo está parado, tenéis sí, momento lineal cero, importante. Igual que si tenéis un vaso de cristal que, por ejemplo, explota en varios pedazos. Pues eso sería un ejemplo también de cantidad o sea, de conservación de cantidad de movimiento. Vale, entonces el momento lineal o cantidad de movimiento es cero. Y dices, vale, pues cero tiene que ser igual a el momento que tiene la primera masa, que es m por v1, más el momento que tiene la segunda masa, que es 2m por v2. Y fíjate que de aquí ya sale una relación que te permite despejar v1 en función de v2, o al revés. bueno, ¿Lo ves un poquito más claro ahora? sí, sí. Sí. Venga, más cosillas. Este sería como un ejemplo de elástico, de choque elástico, digamos, por decirlo de alguna manera. Y aquí tendríamos un ejemplo de choque inelástico. Este es de un problema bastante antiguo. Este sí que lo tenéis en los ejercicios que os he mandado. Tiene más apartados, de hecho es muy interesante y os sugiero que lo hagáis entero. Aquí solo me he quedado con la parte de conservación del momento lineal. Pero luego el bloquecito este sigue por la mesa y piden calcular cuánto tiempo tardan en detenerse. O sea, es un problema de dinámica. Y de hecho hay un último apartado que luego dice que el bloque sale disparado y hay que analizarlo con tiro horizontal. Ya, la verdad que es un problema curioso. Y os digo, es bastante antiguo. No sé si era 2013 o 2012, una cosa así, es bastante viejo. Pero bueno, me gustó porque os digo, es bastante completo y además porque mete pues un caso clásico de choque inelástico en este caso. Vale, aquí tenéis pues eso, un bloque de madera sobre el que impacta un perdigón, ¿vale? Un perdigón de aire y nos dan los datos. Nos dicen, oye, tenemos masa del perdigón, masa del bloque de arcilla, la velocidad de impacto del perdigón y la distancia de frenado del conjunto bloque más perdigón, ¿vale? Bueno, la distancia es solo para apartado siguiente realmente. Y nos dice, demuestra que la velocidad inicial del conjunto tras la colisión es de 4,8 metros por segundo. Bueno, pues vemos caso inelástico, ¿no? Una bala queda empotrada dentro de un bloque de arcilla y entonces aquí la condición, cuando tenemos un choque inelástico, ya os digo, es que el momento lineal inicial, voy a ponerlo por aquí, la P inicial, tiene que ser igual a la P final. Claro, fijaos en una cosa, la P inicial es la masa del perdigón, de la balita, por su velocidad, ¿vale? Vamos a ver aquí masa del perdigón por la velocidad del perdigón, más la masa del bloque de arcilla por su velocidad. Pero claro, si el bloque de arcilla está parado inicialmente, todo este término de aquí se va a hacer cero. Y luego, como los dos cuerpos quedan adheridos el uno al otro, lo que hay que poner en el lado derecho siempre cuando es un choque inelástico es la suma de las dos masas, del perdigón y del bloque, y esto multiplicado por una velocidad que es la velocidad final, que es lo que nosotros de aquí queremos despejar en este caso. Vale, esta formulita barra razonamiento, aprendeoslo si no lo conocíais, porque bueno, es lo típico en estos ejercicios, ¿vale? Entonces fijaos que de aquí ya podemos despejar cuánto vale la V final. La V final es la masa del perdigón por la velocidad del perdigón entre la masa bueno, del perdigón más la masa de la bala. ¿Vale? Entonces, masa del perdigón, pues 2 gramos. Pues ponemos aquí 2 por 10 a la menos 3. Velocidad del perdigón inicial. Nos dicen que la velocidad de impacto del perdigón es 140 metros por segundo. Bueno, pues ponemos aquí 140, ¿vale? Y abajo dividido entre la suma de las masas, que sería pues 2 por 10 a la menos 3, que es la masa del perdigón, más la masa del bloque de arcilla, que sería 0,056. Y bueno, esto si lo operáis en teoría, pues tiene que dar el famoso 4,8 este que nos dicen aquí o algo similar, ¿no? A ver, lo voy a hacer rápidamente. 2 por 10 a la menos 3 por 140 entre 2 por 10 a la menos 3 más 0,056 y da 4,83 de hecho. 4,83
metros por segundo. ¿Vale? Ejemplo de choque inelástico. Ok, sí, más claro con este ejemplillo. Sí. ¿Sí? Venga, este parecido, pero de choque elástico. También dice, dos cuerpos de igual masa viajan en sentidos opuestos. No sé si los veis, ahora lo voy a ampliar un poquito más esto. Son dos bolitas, una viaja a 8 metros por segundo y otra a 4, pero en sentidos contrarios. Dice, ¿cuál es un posible resultado de la colisión? A ver, ¿cuál diríais que es la que tiene coherencia? Veis que es un problema un poco raro, pero es de conservación del momento lineal, ¿no? O sea, yo no sé si veis que aquí el momento lineal inicial del sistema es 8m menos 4m. Este os lo he puesto para recordaros que tengáis cuidado cuando una de las velocidades va en sentido contrario, que entonces hay que ponerla restando, ¿vale? 8m menos 4m da 4m. Vale, pues ahora tenemos que mirar aquí cuál de estos suma en total 4m. La A, evidentemente descartada, porque las dos van hacia la derecha, entonces se sumarían, son vectores al final. 5 más 7, 12, nanay. La B, pues sí, puede valer. La C, no, porque la C sería 2. La D, pues tampoco, 6 más 6, 12, ni de coña. Bueno, pues lógicamente aquí tiene que haber una correcta solo. ¿Lo veis? Sí. Vale, problema interesante este. Y aquí tenéis, ya veis, voy un poco hacia, os voy dando como un menú, una muestra un poco de las distintas formas en que os lo pueden preguntar. Y aquí tenéis uno con gráficos, ¿vale? Que esto, para que veáis que no es nada raro que me flipo yo, ni me invento nada, lo preguntan y lo preguntan bastante, además, ¿vale? O sea, aquí tenéis, este está sacado de, este sí que lo tenéis en los apuntes. Ya os digo, no recuerdo el año exacto. Yo de los años, la verdad, no los tengo. O sea, tengo fichados más los problemas que los años, realmente. O sea, yo me quedo con los problemas que me interesan. Pero este, si no recuerdo mal, es relativamente reciente. No sé si es 2021 o 2022, ¿vale? Y es una gráfica, fuerza-tiempo, que nos dice que es para un cuerpo de 15.000 kilogramos de masa y dice que, bueno, que el objeto está en reposo para t igual a cero, bla, bla, bla. Y nos dice que calculemos cuál es su velocidad para t igual a 30 segundos. Bueno, pues, ¿qué se os tiene que ocurrir aquí? Decir, ajá, me estáis dando una gráfica fuerza-tiempo. Eso significa que el área bajo esta gráfica, que es un triángulo, vamos a calcularla por aquí, o sea, esta área, y ojito, que la fuerza está en kilonewton, ¿vale? ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Base, que es 30, por la altura, ojito, serían 6.000, ¿vale? Porque son 6 kilonewton, y partido por 2. Entonces hacemos esta cuenta, 30 por 6.000 entre 2 pues da 90.000, pongo por aquí, y esto lo que tenéis que tener claro es, de acuerdo con lo que os he dicho antes, que es el impulso. ¿Qué es el impulso a su vez? Hemos dicho, pues el impulso, que es esto de aquí, 90.000, vamos a llamarle J para mantener la notación del cuadernillo. ¿A quién tiene que ser igual? A la variación del momento lineal. ¿Y qué es la variación del momento lineal? A su vez, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. La velocidad inicial en este caso me dicen que es cero. Vale, pues pongo directamente 90.000 igual a la masa, que es 15.000, por la velocidad. Y de aquí ya despejo cuánto vale la velocidad final. 90.000 entre 15.000, pues lo que dé, que en este caso son 6 metros por segundo. Un razonamiento similar, ahora lo contaré, tendríamos que hacer si la gráfica en vez de ser fuerza-tiempo es fuerza-distancia. Pero sería, en vez del impulso, el área sería el trabajo. ¿Vale? Ahora lo comentaré. Bueno, dudas hasta aquí. ¿Alguna cosita que me queréis preguntar? No. ¿No? Vale, otra cosa que también sale mucho, no me voy a enrollar, pero sí que quiero ver algún ejemplo, es lo que yo llamo, hablando del momento lineal, problemas de sistemas enlazados, ¿vale? Que son problemas en los que unimos a varios cuerpos por una cuerda o por una polea, y estos no sé si los tenéis ubicados porque la verdad no salen tanto, es decir, no son tan habituales, pero bueno, alguna vez lo han preguntado, por ejemplo, sin ir más lejos, en 2022 hay un problema de esto, en los Paper 1 también lo preguntan bastante, y bueno, pues aquí tenéis casos clásicos. El caso más clásico pues es dos cuerpos unidos en un plano inclinado, que es el más interesante también porque es el más complicado. Y aquí os he puesto un caso con una polea, que es el típico ejemplo que se suele utilizar para empezar, ¿vale? Voy a empezar por este de todas formas. Entonces, aquí me parece que era un bloque de son más 2 kilogramos de masa, que entiendo que es este de aquí, ahora vamos a ponerlo por aquí, 2 kilogramos de masa, que se desliza a una velocidad constante v en una, dicen, una superficie horizontal con rozamiento, se le ata un hilo del que cuelga una pesa de 0,5 kilos
que pasa por la polea y nos dan el ángulo. Bueno, entonces esto de aquí es 2 kilos y esto entiendo que es 0,50 kilos. Dice, bueno, que la dirección del movimiento es hacia la derecha. Voy a complicarlo un poquito más. Vamos a calcular la aceleración, si os parece. Vamos a poner un coeficiente de rozamiento también. Que aquí no lo dan. Me parece que no da un coeficiente de rozamiento. Voy a poner yo 0,1. Bueno, pues lo que tenéis que hacer para resolver estos problemas es primero definir las fuerzas que hay aquí. Siempre que tengáis un plano inclinado, pues ya sabéis, hay en la dirección del movimiento que nos interesa, está la P sub X, ¿vale? Que ahora la calculamos. Y luego tenemos también a la normal, que estaría, vamos a verlo por aquí, estaría siempre perpendicular al plano inclinado. Hacia aquí abajo está la P sub I, que se tiene que equilibrar con la normal. Y luego a mayores, si hay un rozamiento, se supone que si esto va a bajar hacia abajo, el rozamiento tiene que tirar hacia arriba, tiene que empujar en sentido contrario al movimiento siempre. Y luego, como hay un cable, hay una tensión. La tensión siempre la pintamos en los dos extremos del cable. De manera que en uno de los cuerpos actúa como un lastre, es decir, en el cuerpo que baja por el plano inclinado, pues la tensión tira hacia arriba, y en el otro tira al contrario, es decir, en el otro es una fuerza motora. En el caso de la pesita, pues esta pesita estaría siendo acelerada por la tensión, ¿vale? Y ahora lo que se hace en estos problemas generalmente es se aísla cada uno de los cuerpos. Voy a ponerlo por aquí, voy a hacer dos dibujitos aparte para que lo veáis mejor. O sea, por una parte está la pesita sobre la que está actuando una tensión que va hacia arriba y su peso, vamos a calcularlo por aquí, que sería 0,50. Voy a redondear el 9,8 a 10, ¿vale? Que sería, pues eso, 5 newton. Entonces, si yo considero como positivo la dirección de giro, digamos, hacia la derecha, sobre este bloque, esa dirección positiva es el ir hacia arriba. Entonces, primera o segunda ley de Newton, y a ver si ahora os aclaro, si te aclaro, Claudia, el tema de la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas tenemos a favor aquí? La tensión. Bueno, pues tensión menos el peso, ¿vale? La tensión es positiva porque es una fuerza motora, el peso es negativo. ¿A quién tiene que ser igual? Pues tiene que ser igual a la masa por la aceleración, pero la masa del cuerpo chiquitito en este caso. Y de aquí nos sale una ecuación. Tensión menos el peso, que son 5 newton, tiene que ser igual a la masa del cuerpo, que es 0,5 por A. Primera ecuación del sistema, que evidentemente todavía no podemos resolver porque tenemos dos incógnitas. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues irse al otro bloque, hacer un dibujito. Bueno, yo recomiendo no es obligatorio, pero recomiendo que hagáis un dibujito auxiliar y fijarse ahora en este otro, en el bloque que está en el plano inclinado. Sobre este bloque, ya os digo, actúa una tensión, actúa la fuerza de rozamiento, que son negativas las dos, y actúa por otra parte la P sub X. Bueno, pues aquí lo que se va a cumplir es que P sub X menos la fuerza de rozamiento menos la tensión tiene que ser igual a la masa, pero la masa del cuerpo grande, del bloque, por su aceleración, ¿vale? Entonces, bajo por aquí y lo calculo. La P sub X, espero que sepáis ya de ayer, se calcula como M por G por el seno del ángulo, ¿no? Esperad que bajo por aquí. Ya me empieza a trolear esto, que no sé qué le pasa a veces, que empieza a pintar rayas raras. Esperad. Vamos a darle para atrás. Ay, es que a veces no sé qué hace aquí esto y cuando intento moverlo, desplazarlo, me lo pone... Me empieza a pintar como cosas raras. Espera, dame un momentín, ¿eh? A ver, ¿qué le pasa a esto? Presiono la barra espaciadora a la rueda del mouse, a ver. Vale, creo que ya está. Vale, entonces P sub X menos... Eso, P sub X vamos a calcularla. Esperad que borro esto para que no nos jale. ¿Cómo que eso? P sub X es la masa del bloque grande, en este caso, que eran 2 kilos. Vale, entonces ponemos aquí 2 por 9,8 por el seno de 25 menos coeficiente de rozamiento. Fuerza de rozamiento, ¿qué es? Es mu por n. Y la n a su vez, decíamos ayer, era P sub i, ¿no? Pues 2 por 9,8 por el seno de 25 menos coeficiente de rozamiento por la P sub i, que sería 2 por 9,8 por el coseno de 25 menos la tensión, que es la incógnita, igual a la masa, que es 2 por A. Y aquí os quedaría un bonito sistema de ecuaciones, que a ver si queréis lo resuelvo, pero yo diría de avanzar para no perder tiempo resolviendo en cálculos, pero bueno, veis que es un sistema con dos incógnitas, ¿no? Que se puede resolver esto. De ese sistema os va a salir la tensión y os va a salir la Ujú. aceleración. Y esa aceleración es la aceleración del conjunto, evidentemente, ¿vale? Es la aceleración a la que se mueven los dos bloques, tanto la pesita como el bloque grande, ¿vale?
O sea, yo lo que se suele hacer es se despeja la tensión en ambas. En esta de aquí hacemos T igual a 5 más 0,5A. Y en esta de aquí se hace lo mismo. Los términos que se puede se calculan. Por ejemplo, este término de aquí, que es, pues eso, 2 por 9,8 por seno de 25, da 8,28. Entonces aquí queda 8,28 menos 0,1 por 2 por 9,8 por coseno de 25 menos 1,77 menos c igual a 2a. Y de aquí tenéis otra ecuación que podéis resolver fácilmente. ¿Vale? Pregunto, ¿hace falta que lo resuelva o no? Una cosa, la Sí. tensión no hay que descomponerla, porque como No, está en un plano porque inclinado, está en un plano inclinado, efectivamente, pero acuérdate de lo que vimos ayer, que en los planos inclinados se coge la dirección del eje X paralela al plano inclinado, siempre. Es precisamente para evitarte tener que descomponer la tensión. Claro, ¿qué tienes que hacer a cambio? Descomponer el peso, entonces. ¿Entiendes? sí, 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 sí. Vale. No, aquí no nunca se descompone la tensión. O sea, bueno, hay un caso solo en el que se descompone la tensión, que luego si me da tiempo os lo comento, que es cuando tenéis peralte, que no sé ni si lo habéis visto. O sea, que es cuando hay un rozamiento con movimiento circular con una curva inclinada. En el plano inclinado, repito, os lo comenté ayer, lo que se hace es se definen los ejes de manera que el eje X es paralelo al plano inclinado y el eje Y es perpendicular al plano inclinado. Entonces, en este contexto, solo hay que descomponer, fijaos, el peso. Se hace así adrede, precisamente. Porque si cogiéramos los ejes normales, horizontal y vertical, entonces, claro, habría que descomponer muchas más fuerzas. Habría que descomponer la tensión, habría que descomponer la fuerza de rozamiento también. ¿Entiendes lo que te digo, Alfonso? Sí, vale, ya creo que lo he entendido, sí. O sea, un plano inclinado solo descomponed el peso, que ya realmente ni siquiera lo descompongáis, enlatad directamente que la componente X es P sub X y que la componente Y es P sub Y. Yo ayer os di unas fórmulas, os dije P sub X es M por G por el seno de alfa y la P sub Y es igual a M por G por el coseno de alfa. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es se descompone el peso, simplemente. La tensión ya se coge para que no haya que descomponerlo. ¿Hace falta que resuelva el sistema o no? No, ¿no? No. Esto más lo metéis en el solver y ya os lo hace él directamente. O sea, es un sistema bien sencillo, es un sistema de primer grado. Queda un poco feo aparentemente por los números, pero en cuanto tomáis valores y lo compactáis un poquito, es un sistema de los de XY, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, sencillito, que yo os digo, que yo lo que hago personalmente es despejo la tensión en las dos, o sea, aquí abajo despejaría la tensión como 2A más 1,77 menos 8,28 y las igualo entre sí, ¿vale? Igualo las tensiones y así ya me sale la aceleración. Y luego para sacar la tensión me vuelvo con esa aceleración a cualquiera de las dos ecuaciones, ¿vale? Bueno, pues si queréis esto luego acabadlo. Aquí hay uno muy similar también, que es en este caso con una polea, ¿vale? Que es básicamente el mismo razonamiento. En las poleas lo que tenemos, pues tenemos dos masas. En este caso, a ver, dice dos masas están conectadas por un cable sin fricción, bla, bla, bla. Dice las masas se liberan desde el reposo y la masa M2 acelera hacia abajo, o sea que, vale, para que la masa M2 acelere hacia abajo, la masa M2 tiene que ser mayor que la masa M1. Vale, entonces, misma mecánica. Lo que hacemos aquí es, ponemos las tensiones, que son iguales, porque acordaos que en un mismo cable la tensión no cambia, ¿vale? O sea, las tensiones se mantienen igual si estamos en un mismo cable. Y luego aquí tenemos P 2 y P 1. Bueno, pues misma filosofía. Si nos fijamos en M1 y suponemos que esto se mueve así, lo que ocurre es que, visto desde la perspectiva de M1, la tensión va hacia arriba, la M1 está aquí, la P1 va hacia abajo, y aquí fijaos, desde la perspectiva de M1 la dirección positiva es ir hacia arriba, en este caso. Entonces habría que hacer tensión menos el peso 1, que sería M1 por G, tiene que ser igual a M1 por A, ¿vale? Y luego, desde la perspectiva de M2, fijaos, es al revés, ¿vale? Porque desde la perspectiva de M2, la dirección positiva, en este caso, es ir hacia abajo. Entonces aquí la ecuación sería P2 menos la tensión igual a M2 por A, ¿vale? Y de aquí, pues, de nuevo se plantea un sistema. A ver, voy a ponerlo por aquí a la izquierda. Entonces aquí, pues eso, lo que tenemos entonces es que la tensión es
m1 por g más a de la primera ecuación, y en la otra ecuación lo que tenemos es que la tensión, como P2, pongo por aquí, es m2 por g, la tensión sería m2 que multiplica a g menos a, ¿vale? Y la aceleración se supone que es común para los dos. Entonces, dice, la masa m2 acelera hacia abajo con una aceleración que es g medios. Vale, entonces nos están diciendo que aquí lo que tenemos es g medios y aquí lo que tenemos es g medios, ¿vale? Pues la aceleración, ya sabéis, en estos sistemas es común, ¿vale? Y lo que nos piden es que calculemos el ratio m1 entre m2. Bueno, pues yo aquí lo que haría, por ejemplo, es de estas dos ecuaciones, hacer el ratio entre esto y esto, porque la tensión también tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, la manera de hacer esto más rápida quizá es, voy a ponerlo por aquí, dividir las dos ecuaciones, ¿vale? O sea, vamos a dividir t entre t y aquí tendríamos m1 que multiplica a g más a, que es g medios, y abajo m2 que multiplica a g menos a, que es g medios. Claro, t entre t evidentemente es 1, ¿no? Entonces nos queda 1 igual a m1 partido por m2 multiplicado por, y aquí queda g más g medios, que sería 2g más g es 3g medios, ¿no? Aquí nos queda 3g medios. Y aquí quedaría g menos g medios, quedaría g medios a su vez. Vale, entonces, a ver, vamos a simplificar. Queda 1 igual a m1 partido por m2, que multiplica a 3g por 2 entre 2g. Y de aquí, fijaos, las g's se nos van y ya podemos despejar cuánto vale m1 entre m2. Que, bueno, los dos estos se van también, de hecho, ¿no? Y queda que M1, a ver, quedaría M1 entre M2 igual a un tercio, si no me he colado, ¿no? O sea, M1 entre M2 igual a un tercio. No sé si pedían M2 entre M1 o M1 entre M2, pero vamos, en cualquier caso, un tercio. ¿Lo veis? A ver, que no sé si pedían... Sí, M1 entre M2, pues un tercio. ¿Veis lo que he hecho ahí? Aquí hay que ir finos con las matemáticas también, ¿eh? Ya veis que hay ejercicios que, bueno, aunque sean de tipo test, hay que hacer desarrollos bastante tochos, ¿eh? O sea, hay que hacer, o sea, hay que operar. Entonces, esto, lo mejor que os puedo aconsejar es que lo practiquéis. O sea, que os hagáis, ya no solo, la física ya no solo es entender, es luego tiene una parte operativa, que es pum, 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 hacer las cuentas, y eso ya es un poco habilidad matemática vuestra, ¿vale? O sea, esto, ya veis, lleva sus minutos, su par de minutitos y aún sabiéndolo hacer. Y bueno, teniendo en cuenta que en el examen tenéis, no sé si son 30 preguntas, me parece, una cosa así, pues hay que ir rapidillo. Bueno, aclarado esto de los choques, conservación del momento lineal, etc, etc. Sí. Sí. Vale, el otro gran pilar en el que se basa la dinámica, además de la segunda ley de Newton y además de la conservación del momento lineal, que es esto que acabamos de ver aquí, es la conservación de la energía. Pero para hablar de la energía, primero hay que definir un concepto que es el trabajo. El trabajo es la capacidad que tiene una fuerza de producir un desplazamiento cuando empuja un cuerpo. Y es una definición que matemáticamente es un producto escalar, es lo que en mates llamáis un producto escalar, es decir, es un producto de un vector por otro vector, en particular el vector fuerza por el vector desplazamiento. El producto escalar, como sabéis, es el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Entonces, si yo, imaginaos, tengo un cuerpo, lo empujo con una fuerza y a su vez esa fuerza forma un ángulo alfa o teta con la horizontal, pues el trabajo se calcula de esta manera. Casos en los que no hay trabajo especiales, bueno, pues evidentemente cuando no hay fuerza no hay trabajo, lo cual es evidente, porque si no aplicamos fuerza pues no hay trabajo. Si no hay desplazamiento, tampoco hay trabajo, que esto ya cuesta un poquito más de entender, porque nosotros en nuestra cabeza asociamos, por ejemplo, aguantar un peso, si estamos parados de manera isométrica, con hacer un trabajo, pero desde el punto de vista de la física no se hace trabajo tampoco, porque no está, esa fuerza, aunque está ahí, no está produciendo un desplazamiento. Para eso en castellano tenemos otro término que es esfuerzo. Si tú te puedes estar esforzando, aguantando una pesa de manera isométrica, pero desde el punto de vista de la física no haces trabajo. Y todavía más sorprendente es que la fuerza, o sea, digamos, una fuerza tampoco hace trabajo cuando son perpendiculares entre sí, cuando forman 90 grados, que esto cuesta bastante entenderlo. Es decir, cuando yo cojo una piedra y la agito con una cuerda de manera circular, por ejemplo, no hago trabajo. Eso es lo que hace, por ejemplo, que la Luna, lo veremos en gravitación, no se nos caiga encima, o que la Tierra no se caiga sobre el Sol. Porque, por suerte, la fuerza gravitatoria, como es perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo tampoco.
Vale, esto os lo cuento porque a veces lo han preguntado como teoría. Es típico que salga un movimiento circular en un problema y que os dicen, oye, ¿por qué esta fuerza centrípeta de este movimiento no hace trabajo? Y bueno, pues si es circular, le tenéis que decir, os apoyáis en la definición del trabajo y le decís, pues porque el coseno de 90 grados es cero. ¿Vale? Como coseno de 90 es cero, pues el trabajo es cero. Bueno, entonces, el trabajo está relacionado a través de una importante ley que, por cierto, no tenéis en el cuadernillo, que es el principio de conservación de la energía, que os lo he puesto aquí. Está relacionado con otra magnitud, que es la energía. La energía se define en base al trabajo, es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Entonces, el principio de conservación de la energía lo que nos dice es que cuando un sistema evoluciona desde un estado 1 hasta un estado 2, en este estado 1 tiene lo que llamamos una energía total, una energía mecánica. Esta energía mecánica es la suma de la cinética más todas las potenciales que podemos tener. Hay una potencial debido a la gravedad, que es la potencial gravitatoria, que la tenéis aquí en el cuadernillo, imagino que ya la sabéis calcular, es m por g por h, cuando estamos a una altura con respecto a una referencia. Y luego también hay potencial elástica cuando hay un muelle que está comprimido. Vale, entonces lo que nos dice la ley esta es que cuando sumamos todas estas energías y aparece un trabajo a mayores, este es, digamos, el caso más general, si yo por el camino inyecto un trabajo, una fuerza exterior hace un trabajo, por ejemplo, alguien me empuja, pues yo al final tengo una energía mecánica que es más grande o más pequeña que la que tenía al principio. Al final es como pensar con el dinero. Si tú sales con 5 euros de casa y no te encuentras nada y no te lo gastas, llegas a casa con 5 euros. Pero si sales con 5 euros y te roban o se te pierde o tal, pues o te encuentras dinero, puedes llegar con más o con menos cantidad, ¿vale? Importante, este trabajo solo lo vais a tener cuando haya una fuerza exterior, que generalmente va a ser el rozamiento. Entonces, dos casos que ya conocéis. Si estáis en un plano horizontal, este trabajo lo vais a calcular como la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, vamos a llamarle X, y, muy importante, por el coseno de 180, porque el desplazamiento siempre va al contrario que el movimiento del cuerpo, ¿vale? Entonces, de hecho, mucha gente, yo incluido, ya suelo quitar este coseno de 180, que es -1, y ponerlo como negativo. Yo cuando aparece un rozamiento en un problema, por comodidad y por sencillez, lo que hago es ya pongo menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Si estáis en un plano horizontal, a su vez, acordaos que esta fuerza de rozamiento es mu por m por g. ¿Vale? Mu por la normal, pero como la normal es igual al peso en un plano horizontal, pues es igual a la masa por la gravedad. Si estáis en un plano inclinado, bueno, pues evidentemente cambiarían las cosas. Entonces, aquí el trabajo de rozamiento seguiría siendo la fuerza de rozamiento por la distancia, pero como ya sabéis de ayer, espero, la fuerza de rozamiento se calcula, ponlo por aquí, la distancia, por cierto, sería medida desde el plano inclinado. La fuerza de rozamiento se calcularía como mu por m por g por el coseno de alfa, donde alfa es el ángulo del plano. Vale, aquí está m por g por el coseno de alfa sería la normal. Ok, ¿dudas con esto? ¿Alguna cosita que me queréis comentar? Esto lo habéis visto, espero que sí, que os suene esta importante ley porque diría que es No, la ley más importante de la mecánica, ¿vale? O sea, nosotros no. bueno, pues bueno, tú conmigo sí que lo has visto, María, no mientas. No, contigo sí, pero las demás del colegio no lo he visto. Pues es una cagada bastante gorda, por parte de vuestro profesor, porque esta, junto con la segunda ley de Newton, es posiblemente la ecuación más importante de la física. Ya no solo por mecánica, el principio de conservación de la energía se aplica a cualquier campo de la física. O sea, es válido en mecánica, es válido en física nuclear, es válido en mecánica cuántica y de hecho, si coges todas las disciplinas de la física, incluidas las modernas, siempre hay algo que se mantiene, que es la conservación de la energía. Tiene un trasfondo profundo, curiosidad, os lo comento por curiosidad, que es la simetría que tiene la naturaleza con respecto al tiempo. La naturaleza es simétrica con respecto al tiempo porque se supone que en nuestro universo, a gran escala, a escalas muy grandes de tiempo, las cosas son cíclicas. Entonces, viene de ahí, ¿vale? O sea, la deducción viene de ahí, pero claro, es física profunda. Quedaos con ello, ¿vale? Cuando no hay trabajo, si en algún problema no hay trabajo, evidentemente, la suma de las energías iniciales coinciden con las finales, ¿vale? Ahora hacemos un ejemplito de esto para que lo veáis, muy bueno, de un... Bueno, ahora os lo voy a presentar, que es un clásico, a mí me encanta este problema porque mete todo, mete muelles, mete energía potencial y es muy, muy buen ejercicio. Pero bueno, antes de eso os quiero contar una cosa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedo seguir? Si queréis que vuelva para aquí para algo, si queréis ver algo, no sé. A ver, qué están escribiendo por el chat. La física nuclear y cuántica os entra a malla la parte de SL, lógicamente. ¿Sabes? O sea, ¿a qué te refieres con todo? O sea, ¿a qué te refieres con todo? Entra a lo que es DSL.
Lo que es de HL no, o sea, no entra el efecto fotoeléctrico, no entra, o sea, Cuando tengáis dudas de que, o sea, de qué es de vuestro temario, iros al cuadernillo. El cuadernillo os aclara bastante bien de qué es cada cosa, ¿vale? O sea, con todo no sé muy bien a qué te refieres. Escribe a ver a qué te refieres con todo. O sea, todo lo que es de SL, lógicamente, sí. Y han incorporado además ahora una cosa nueva, que es la parte de astrofísica, que antiguamente estaba en el paper 3. El principio y lo básico. Entonces no lo tenía claro. O sea, ¿a qué te refieres con lo básico? O sea, entra la parte de física nuclear, la parte de radioactividad, entra la parte de transiciones, ¿vale? Y luego entra una parte de astrofísica también. Ya está, no entra, a vosotros no os entra nada más. O sea, sí que es verdad que comparado con HL no hay color. O sea, los de HL sí que ven mucho más en la parte de física nuclear, pero todo lo que es de SL sí que os entra, evidentemente. ¿Vale? O sea, es que no sé. Bueno, ya lo veremos, no os preocupéis, que yo en principio voy a intentar no dejarme nada. Si me dejo algo, pues os lo diré. Y será por tiempo, más que por otra cosa. Pero bueno, voy a intentar que me dé tiempo a contar todo. Eh, vale, venga, pues sigo. Más cosas. Potencia. Importante concepto también. La potencia es el trabajo partido por el tiempo. ¿Qué pasa? Que como el trabajo acabamos de decir que es fuerza por desplazamiento, si lo dividimos entre el tiempo, fijaos que el desplazamiento entre el tiempo es la velocidad. Entonces, una fórmula muy habitual para la potencia mecánica es decir que es la fuerza por la velocidad. Potencia es fuerza por velocidad, ¿vale? Pero evidentemente esto solo es aplicable si la velocidad es constante. Si la velocidad no fuera constante, tenéis que tomar el valor promedio. Es decir, si tenéis un MRUA y os piden la potencia, hacéis la fuerza por suponiendo que parte del reposo, bueno, o que no parte del reposo, me da igual, velocidad inicial más velocidad final, partido por 2. Si tuvierais que calcular la potencia en un caso de un MRUA, sumaríais la velocidad inicial más la final y la dividiríais entre 2, calcularíais el promedio. Y una última cosa importante también. Si hacemos una gráfica fuerza-desplazamiento, el área bajo la gráfica fuerza-desplazamiento es lo que llamamos el trabajo, precisamente, ¿vale? Y ese trabajo, en general, acabamos de ver, es igual a la variación de la energía mecánica. Generalmente, en estos problemas no habrá cambio de potencial cuando os pongan una gráfica y entonces ya directamente, como vamos a ver aquí ahora, el trabajo será igual a la variación de la energía cinética, ¿vale? Ahora lo comentamos esto. ¿Dudas hasta aquí? ¿O algo que me queréis comentar a mayores? ¿No? No, no, gracias. Vale. Venga, pues vamos a hacer primero este de gráficas para que lo veáis. Este es bastante rarete también, o sea, salió un año y la verdad que mareó bastante a la gente. Dice, la gráfica muestra la variación con la distancia de una fuerza horizontal que actúa sobre un objeto. El objeto inicialmente en reposo se desplaza horizontal una distancia de 50 metros. Y fijaos, es una fuerza que va cambiando con el tiempo. O sea, voy a ampliarosla un poquito más para que veáis bien el gráfico. O sea, es una fuerza. Fijaos que o sea, tiene como venazos, ¿no? O sea, de repente actúa, de repente para, de repente actúa, de repente para y tal. Y os dicen a mayores que hay una fuerza constante, importante, que sea constante, porque si es constante sí que el trabajo lo podemos calcular como fuerza por desplazamiento, de 2 newton. Y dice que se opone al movimiento. Dice, ¿cuál será la energía cinética final del objeto cuando se haya desplazado 50 metros? Bueno, aquí hay que suponer que no hay cambio de energía potencial porque no nos mencionan cambios de altura. Entonces, básicamente es aplicar esto que os acabo de comentar. El trabajo de todas las fuerzas, en caso de que haya varias, es igual a la variación de la energía cinética, ¿vale? Que es, realmente esto que os estoy poniendo aquí, es esto que os he puesto aquí arriba, es esto, ¿vale? O sea que aquí lo he desglosado, pero fijaos que si a todo este paquete de aquí le llamamos energía mecánica 1 y a todo este paquete de aquí le llamamos energía mecánica 2, el trabajo es la energía mecánica 2 menos la energía mecánica 1. O dicho de otra manera, el trabajo es la variación de la energía mecánica. ¿Que no hay cambios de altura? Pues este trabajo se convierte entonces en una variación de energía cinética, simplemente como nos pasa en este caso. ¿Vale? Entonces, aquí la dificultad del problema radicaba en darse cuenta de que hay dos fuerzas actuando exteriores y su trabajo se calcula de manera radicalmente distinta. Por una parte está el trabajo de la fuerza, vamos a poner aquí trabajo de la fuerza total para que no os liéis. Por una parte está el trabajo de la fuerza F y por otra parte está el trabajo de rozamiento. ¿Cómo calculo el trabajo de la fuerza F? Pues como la fuerza F no es constante, la tengo que calcular como el área de estos tres triangulitos que tengo aquí. Es decir, tengo que coger estos tres triángulos y sacarles el área. Como son iguales,
Basta con que calcule el área de uno de ellos y lo multiplique por 3. Aquí básicamente, como veis, el área de uno de ellos es base, que es 5, por altura, que es 80, vamos a probar aquí, 3 por base, que es 5, por 80, partido por 2. Entonces, eso lo multiplico por 3 y ya me da el trabajo, 3, vamos a poner aquí, 3 por 5 por 80, entre 2, que da 600. Por cierto, y perdonadme que no os lo he dicho, unidad del trabajo, igual que la unidad de la energía, es Sí. julio. Julio, que es lo mismo que Newton por, o sea, Newton por metro, que a su vez es lo mismo que kilogramo por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Pues os lo mandan pasar al sistema internacional. Todas estas movidas de las unidades ya las comentaré el último día, mejor, cuando veamos la parte esta de la sección 1b. Pero bueno, eso, que sepáis que las unidades se pueden deducir de las fórmulas realmente. Bueno, entonces el Ujú. trabajo de la fuerza F es 600. Y el trabajo de rozamiento, claro, hay que calcularlo en base a que es una fuerza constante. Es una fuerza constante que actúa durante una distancia total de 50 metros. Entonces la vamos a calcular como 2 por 50 por el coseno, ojo, de 180, lo que hemos dicho antes. O si ya la queréis, la ponéis en negativo. Entonces, 2 por 50 por el coseno de 180, pues da menos 100, lógicamente. Vamos, que tengo algo que me inyecta trabajo, en este caso es la fuerza motora, alguien que me está regalando dinero, digamos, y tengo un ladrón también, que es el rozamiento que me está quitando energía, me está quitando trabajo. Entonces, ¿qué nos dice el principio de conservación de la energía? Que el trabajo total de las dos fuerzas, es decir, 600 más menos 100, tiene que ser igual al incremento de la energía cinética del cuerpo, que sería un medio de la masa del cuerpo, que creo que nos la daban por aquí, a ver. Mm, 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 mm. Ah, no, porque nos dicen simplemente que calculemos cuál será la energía cinética final. Vale, nada, entonces, nada. Directamente es hacer 600 menos 100, que son 500. Vale, que sería en este caso pues la opción B. Pero pueden ir un poquito... ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¿O lo...? Ah, vale, nada. Oigo voces en mi cabeza, por lo que se ve. Que nada. Iba a decir, aquí si os quieren ir un poquito más allá y os lo quieren marear un poco más, os pueden decir la velocidad final, igual que antes. Entonces, igualaríais este 500 a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que generalmente la velocidad inicial será cero. Entonces, directamente, si os dieran la masa del cuerpo, podríais calcular la velocidad final también, a su vez. ¿Vale? ¿Esto aclarado? ¿Lo Sí. sabíais? ¿Lo teníais todos ubicado? Vale. O sea, pues magnífico. O sea, la verdad que si de verdad estas cosas las sabíais ya, olé por, bueno, primero por vosotros, evidentemente, y olé por vuestros profesores, porque han hecho un buen trabajo, ¿eh? Porque esto, yo os digo que yo de todos mis alumnos, yo llevo ya unos cuantos años dando la IB, y este tipo de cosas al 80% de los profesores se les escapan contarlas. Y luego salen en los exámenes. Porque, ¿qué pasa? Que en los coles estamos más acostumbrados a dar el bachillerato nacional que el internacional. Y en el nacional no van tan al detalle con estas cosas. En el IB, al final, incluso los de SL tenéis un temario que es bastante completo, pero ya no solo es el tema de que sea más o menos completo, es el tema de que en el IB se va al detalle con todo. Igual que en matemáticas, o sea, es que no se les pasa una. O sea, exprimen, el IB lo que es especialista en exprimir un temario al máximo, al máximo. O sea, coge un concepto y lo pregunta de 40.000 maneras distintas. Entonces, por eso hay que contar todas estas cosillas. Vale, vamos a hacer ahora este problema, que la verdad es que es muy interesante. Diría que es, bueno, yo lo que ya os digo, os voy buscando problemas que me parecen en general interesantes, pero este es un problema bastante multidisciplinar. Porque ahora vais a ver, va a meter toda esta parte de conservación de la energía, mete un apartado hasta de circuitos, que ahora lo comentaremos, y luego mete al final calcular un rendimiento. Por cierto, que no se me olvide, lo voy a poner ahora, antes de nada, que no lo he comentado. Hay un concepto que también os tengo que mencionar, que está aquí, en el cuadernillo, que es el rendimiento de una máquina. ¿Qué es el rendimiento de una máquina? Es la relación entre el trabajo de salida de la máquina, lo que se suele llamar útil, trabajo útil, que generalmente será un dato que, bueno, un dato que tendréis que calcular vosotras, ¿vale? O sea, realmente esto generalmente hay que calcularlo. Y luego está el trabajo total de entrada de la máquina, que esto os lo dirán ellos. O sea, este trabajo pues es toda la energía que consume la máquina. Entonces, por definición, un rendimiento siempre tiene que ser menor que uno. Es decir, el trabajo útil siempre va a ser más pequeño que el trabajo total.
¿Por qué? Os lo podrían preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué el trabajo útil es menor que el trabajo total? ¿Quién me lo sabe decir eso? Tiene que ver con algo que veremos en un tema siguiente. O sea, ¿por qué el trabajo útil es menor estrictamente que el trabajo total? O dicho de otra manera, ¿por qué el rendimiento es menor que uno o menor que el 100% siempre en todos los casos? Supongo que Porque se pierde Porque por... se pierde en forma de calor, ¿no? O sea, las Sí. máquinas pierden energía en forma de calor. Que es un calor, o sea, el calor es una forma de energía que es irrecuperable, digamos. Eso los de HL lo estudian con un poquito más de profundidad. Tiene que ver con un concepto que es la entropía, que si alguna aquí tenéis química HL, pues imagino que la manejaréis, pero bueno, tiene que ver con el desorden. Al final, las máquinas al funcionar generan desorden y ese desorden hace que se pierda su energía en forma de calor. Bueno, entonces, dice, una empresa diseña un sistema de resortes para cargar bloques de hielo en un camión. El bloque de hielo se coloca en un soporte H, aquí lo tenéis dibujado, delante del resorte y un motor eléctrico comprime el resorte empujando H hacia la izquierda. Al soltar el resorte, el bloque de hielo sale acelerado hacia una rampa ABC y dice, cuando el resorte se descomprime totalmente, el bloque de hielo pierde contacto con el resorte en A y la masa del bloque de hielo es de 55 kilogramos. Bueno, lo visualizáis, ¿no? Comprimimos aquí el chisme este, lo soltamos, pum, el bloque de hielo sale disparado, viene por aquí, por el plano horizontal y luego subirá y se carga el camión, ¿no? Nos dicen, suponga que la superficie de la rampa no tiene rozamiento y que las masas del resorte y del soporte son despreciables en comparación con la masa del bloque de hielo. El bloque llega a C, o sea, sabemos que el bloque llega a C, vamos a ponerlo por aquí, en este puntito de aquí, sabemos que la velocidad en C es de 0,90 metros por segundo. Muestra que la energía elástica almacenada en el resorte es de 670 julios. A ver, ¿qué haríais aquí? Pregunta. Si queréis os dejo un minutillo para que lo penséis. Hago este problema y ya paso a circular. Y luego ya pasamos a armónico. De armónico no nos va a dar tiempo a ver todo hoy, pero bueno, bien, vamos pillando el temario. A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo calculamos la energía en H? Que sería la energía cuando el resorte está comprimido, ¿no? Vamos a verlo por aquí. La energía en H es la energía inicial, ¿no? La total. Y aquí no hay, veis que no hay trabajo aplicado, ¿no? Porque no hay rozamiento, no hay una fuerza externa actuando, es decir, a lo largo de la trayectoria ABC no hay ninguna fuerza exterior. Me podríais decir, está la gravedad, ya, pero la gravedad ya se incluye en el término de energía potencial gravitatoria, importante. Cuando os hablo de trabajo externo, de una fuerza externa, me refiero a pues, cosas como el rozamiento, una fuerza aerodinámica o alguien que está empujando por ahí. Entonces veis que aquí no hay ningún trabajo. Entonces, cuando no hay ningún trabajo, el principio de conservación de la energía que os mencioné antes nos dice que la energía cinética en uno más la energía potencial en uno tiene que ser igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. Entonces, eso significa que la energía en H, la energía cinética en H más la energía potencial en H, tiene que ser igual a la energía cinética en C más la energía potencial en C. En H cinética no hay, en principio, porque el bloque está parado ahí. Otra cosa es A. En A es justo cuando ya despega y sí que se está moviendo. Pero, conclusión, la energía potencial en H, que es elástica en este caso, si se tiene que conservar, tiene que ser igual a la cinética que tenemos en C más la potencial que tenemos en C. Y esas, anda, las puedo calcular, porque fijaos, la energía potencial se calcula como la masa del bloque, que es 55, por la gravedad, que es 9,8, por el cambio de altura, que es 1,2. Vale, aquí estoy aplicando, que nadie se me pierda, la formulita de que la energía potencial es m por g por incremento de altura. Y a esto hay que sumarle la energía cinética que tiene el bloque en C, que claro, será un medio de la masa, que es 55, por la velocidad, que es 0,90 al cuadrado. Vale, pues multiplicamos 55 por 9,8 por 1,2 y le sumamos un medio de 55 por 0,90 al cuadrado, lo calculamos y a rezar, como se suele decir. No, en estos problemas lo que tenéis que intentar es hacer el cálculo y que os quede lo que os dicen ellos. Que la gente me pregunta a veces, oye, ¿te pueden engañar en algún problema de estos? No, yo nunca lo he visto, la verdad. O sea, aquí nos van a trolear. Cuando os dicen demuestra un resultado, se supone que el resultado es correcto. Otra cosa es que no lleguéis exactamente al mismo número, porque claro, aquí hay que tener en cuenta luego los redondeos. Esto si lo calculáis, veréis que os queda, o sea, si lo calculáis exacto, queda 669,075. Pero claro, evidentemente dar un resultado así es un chorizo, y lo más lógico es darlo, pues, como lo ponen ellos aquí, que es 670. Si os hubiera quedado 671, 600,
68 incluso estaría bien. Ahora, que te queda 600 el resultado, mal tema, algo raro hay ahí. ¿Entendéis? Sí. Venga, pues siguiente apartado. Dice ahora, calcula la rapidez del bloque en A. Seguimos dándole vueltas a lo mismo, si os fijáis, ¿vale? O sea, al final, ahora lo que vamos a comparar es a H con A. Como no hay trabajo aplicado exterior en el intervalo HA, de nuevo se vuelve a cumplir que la energía en H total tiene que ser igual a la energía cinética en A más la energía potencial en A. Ahora, en A no hay energía potencial porque no hay altura, el bloque no ha ganado altura todavía, y la elástica tampoco la hay porque el muelle ya se ha descomprimido. En el punto A es importante que entendáis que el muelle ya ha recuperado su longitud natural y no almacena energía potencial elástica. Por tanto, ¿qué es lo que hay que igualar? Pues hay que igualar la energía elástica en H con la energía cinética en A. Y la energía en H, fijaos, ya la tenemos calculada, realmente ya la conocemos, porque sabemos que es este 670 que acabamos de calcular hace un momento. Si no la conocierais, la calcularíais como un medio de la constante del muelle por el alargamiento del muelle al cuadrado, pero entonces ahí alguien os tendría que dar la constante del muelle y os tendría que dar el alargamiento, ¿vale? Cosa que en este problema pues no se ha hecho, pero en algún otro lo he visto. Entonces nosotros esto lo igualamos, este 670, que es la energía en H, la igualamos a la energía cinética en A, que es un medio de la masa del bloque, que es 55 por V al cuadrado. Y de aquí ya sacáis cuánto vale V. V será la raíz cuadrada de 2 por 670 entre 55. Sacamos la raíz y da pues 4, si lo calculáis veréis que da 4,93 aprox. Vale, o sea que la rapidez del bloque en A, vamos a ponerla por aquí, es 4,93 metros por segundo. Y lo redondearía a 4,9. Porque si no ya estamos dando más cifras significativas de más. Vale, poned 4,9 mejor. Ok, hasta aquí os vais enterando de todo. Sí. Es un problema bastante interesante. Ahora veréis, tiene más cosas, ¿eh? O sea, no acaba aquí. Ahora mete una parte de cinemática también. ¿Puedo borrar esto de aquí para que no nos moleste? Lo tenéis ya. Sí, sí, por mí sí. Perfecto. Bueno, quito esto. Ahora dice, explique el movimiento del bloque mencionando las fuerzas involucradas en cada etapa si las hubiera. Vale. Entonces nos dicen de A a B refiriéndose a la primera ley de Newton y de B a C refiriéndose a la segunda ley de Newton. Bueno, pues básicamente, bueno, aquí me parece que se me ha traspapelado una cosa porque aquí ponía de A a B y luego de B a C también. Bueno, aquí lo que quieren que le digáis es, oye, en el tramo A B, como no hay rozamiento, no hay fuerzas de ningún tipo que frenen al bloque, básicamente lo que tenemos es un MRU. ¿Cómo lo justificáis? Pues con lo que la primera ley de Newton que os comentaba ayer, ¿no? O sea, la primera ley de Newton nos dice que si la fuerza total aplicada sobre un cuerpo es cero, entonces este cuerpo está o bien parado, está en reposo, o bien se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Entonces, en este caso, si yo aquí no tengo, diréis, pero sí que hay fuerzas, está el peso y está la normal. Ya, pero están equilibradas entre sí, chicos, y además no están en la dirección del movimiento. Entonces, en este caso, no hay fuerzas realmente actuando en la dirección del movimiento. Otro rollo distinto es cuando, claro, cuando sube, que también lo preguntaban, yo os digo, aquí se me ha traspapelado, pero también preguntaban de B a C. Y claro, de B a C, ahí sí que, de acuerdo con la segunda ley de Newton, ya hay una aceleración porque cuando el bloque está subiendo por el plano inclinado, por la rampita, sí que hay una fuerza como mínimo actuando en la dirección del movimiento que es P sub X. Esta P sub X no se anula con nadie y entonces produce, de acuerdo con la segunda ley de Newton, una aceleración. ¿Vale? Si hubiera un rozamiento, que no lo hay en este caso, pues con más razón todavía. Y ahora dice, vale, basándose en tu respuesta, dice, basándose en sus respuestas anteriores, dibuje cómo sería la curva de desplazamiento con respecto al tiempo para el tramo AB y para el tramo BC. Bueno, pues aquí lo que quieren es que os deis cuenta de que en el tramo AB, como tenemos un MRU, la curva de desplazamiento-tiempo es, como ya sabéis, una línea recta, ¿vale? Acordaos, esto lo comentamos ayer. Y en el segundo tramo, esto sería desde A hasta B. Y ahora en el tramo BC, ¿qué pasa? Pues que como es un MRUA, porque claro, hay aceleración, y además hay aceleración de frenada aún encima, pues ya lo que va a ocurrir es que esto ya no se va a mantener la tendencia y va a ser una... O sea, la última parte va a ser un trozo de parábola. Y un trozo de parábola que se inclina hacia abajo, además. Vale, porque ya sabéis que cuando se inclina hacia abajo significa que está frenando el cuerpo. O sea, que lo que hay que pintar es algo así.
Era un esbocito de la gráfica, no querían nada preciso aquí, simplemente lo que querían era ver un tramo recto aquí y luego un tramo que se curvaba hacia abajo, ¿vale? ¿Entendemos esto? Sí. ¿Sí? Perfecto. Más cositas. Dice ahora, la descompresión del resorte lleva 0,42 segundos. Es decir, cuando el resorte se descomprime y lanza el bloque, tarda unos 0,42 segundos en descomprimirse. Determina la fuerza media que ejerce el resorte sobre el bloque. Esta es típica también, esta pregunta. Cuando os pidan una fuerza o os den una fuerza y haya un tiempo de por medio, esto canta muchísimo a aplicación de la ecuación que vimos antes del impulso, precisamente. Nosotros sabemos que fuerza por tiempo es igual al impulso, que a su vez es la variación del momento lineal, que a su vez es la masa del bloque por su velocidad final menos la masa del bloque por su velocidad inicial. Su velocidad inicial es cero porque el bloque inicialmente en h estaba en reposo. Fijaos, pues aquí ya nos queda una ecuación, ¿no? Porque nosotros sabemos que la fuerza que actúa sobre el bloque, que es debida al muelle, por cierto, multiplicada por el tiempo que actúa, que es 0,42, tiene que ser igual a la masa del bloque, que eran 55, si no recuerdo mal, está por aquí arriba, 55, ¿vale? Por la velocidad final de lanzamiento. ¿Cuál es la velocidad final de lanzamiento? Este 4,93 que teníamos aquí. Ah, vale, pues entonces aquí hay que hacer F por 0,42 igual a 55 multiplicado por, ¿qué había dicho? 4 con, no, 3,40 y algo, ¿no? 3,90 y algo. 4,9. 4,9, que se me ha ido la olla, vale, gracias. 4,9. Y de aquí ya despejáis la fuerza F. Entonces, 55 por 4,9 entre 0,42, pues me parece que da 642 newton o algo así. Este sí que lo tenéis en la colección y está resuelto y me parece interesantísimo además este ejercicio. Otros contextos en el que os pueden salir, bueno, pues en los deportes, por ejemplo, ¿no? Lanzamiento de una pelota con un balón de fútbol, en el tenis, que aquí hay alguien que sé que le gusta el tenis, pues la pelota, cuando lanzáis dais un raquetazo con la pelota, es aplicación de esto precisamente también, y lo han preguntado varias veces, ¿eh? O sea, esto es una pregunta que sale mucho y es una aplicación directa de la conservación del momento lineal, ¿vale? O sea, fuerza por tiempo, fuerza en este caso es la incógnita por tiempo, que es 0,42, igual a la masa del bloque, 55, por su velocidad, que es 4,9 y queda una fuerza F aproximada de 642 newton, ¿vale? Y ahora el problema seguía, ya os digo, es un problema bastante interesante y no lo he querido... A ver, en algunos problemas no voy a cortar... Me parecen tan sumamente interesantes que es un delito cortarlos por la mitad. Entonces, si en alguna parte del temario, como por ejemplo aquí, nos adelantamos, os la voy a comentar. Tranquilos, luego lo revisaremos, ¿vale? Pero ahora tiene un apartado, fijaos, de circuitos. Dice, se conecta el motor eléctrico a una fuente de alimentación de 120 voltios y se forma una corriente de 6,8 amperios. Entonces, cosita de circuitos que tenéis que saber aquí, que os la voy adelantando ya. La potencia que entrega un circuito se puede calcular multiplicando la intensidad de corriente por el voltaje, por la diferencia de potencial. Entonces, vamos a calcularla, si os parece, bueno, lo he puesto aquí, de hecho. Potencia es intensidad, que sería 6,8 por, vamos a verlo por aquí, 6,8 por 120, ¿no? 6,8 por 120 y vamos a ver por aquí, por 120, 816 vatios. O sea que el circuito entrega 816 vatios de potencia. Luego dice, el motor invierte 1,5 segundos en comprimir al resorte. Y dice, estima el rendimiento del motor. Vale, entonces, con esta potencia, nosotros sabemos que, lo hemos visto antes, potencia es trabajo entre tiempo. Nosotros podemos calcular el trabajo. Y ese trabajo, claro, es el trabajo que aporta el circuito, que sería el trabajo total. ¿Vale? Entonces, el trabajo total es la potencia por el tiempo, es decir, 816 vatios multiplicado por el tiempo que es 1,5 segundos, ¿no? Entonces nosotros hacemos 816 por 1,5 da, me parece que 1224 julios, si no le he liado en nada, voy a volver a calcularlo por si acaso. 6,8 por 120 por 1,5 da así 1224. Y ahora esto esta energía es la, digamos, total que entrega el propio circuito eléctrico. Vamos a verlo por aquí. Ahora, ¿cuánta energía tiene almacenada el muelle en H? Cuando el muelle sale disparado, o sea, el bloque sale disparado del muelle en H, lo habíamos calculado por aquí antes,
tiene una energía almacenada de 670 julios, que es la que se usa para empujar realmente al bloque, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el rendimiento, lo que tengo que hacer es dividir el trabajo útil, que es el que se usa para empujar, que son esos 670 julios que nos mencionaban al principio, entre el trabajo total, que son estos 1224. Y esto hay que multiplicarlo por 100. ¿Vale? Entonces, 670 entre 1224 y multiplicado por 100 da 54,73%. ¿Ok? De todo el trabajo total que entra, que lo podríamos representar con una flecha, hay una parte, vamos a pintarla por aquí, que se vuelve útil y hay otra parte que se pierde. Esta es una forma de representar los flujos de energía. Lo digo por si lo... Creo que ya no entra ahora, porque antiguamente se veía en el tema de fuentes de energía, pero estos diagramas se les llama diagramas de Sankey. Ah, eso no entra. Creo que ya no. No lo tengo muy claro, porque no sé si en la parte de nuclear se sigue contando. Yo por si acaso os lo comento. A ver, es una chorrada realmente. O sea, es la anchura de la flecha es proporcional a la cuantía del trabajo. Entonces, si a ti en vez de darte los trabajos o tenerlos que calcular, te los dan con un diagrama y imagínate, esta parte de aquí tú la mides con una regla y es 10 y el total es 20, pues el rendimiento lo harías como 10 entre 20. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí. Pero vamos, yo creo que no, porque esto ya os digo, antiguamente se contaba en el tema de fuentes de energía que lo han quitado. Y es que de ese tema han dejado como algunas cosas, os han dejado, por ejemplo, la central nuclear, pero yo por si acaso lo comento, porque no, esto, por ejemplo, es una cosa que a mí ni a mí me queda clara si entra del todo o no. Entiendo que no, pero bueno, no está de más que lo conozcáis igualmente, ¿vale? Por eso aprovecho para contarlo también, porque es una cosa que en realidad se cuenta en 2 minutos, ¿vale? Bueno, pues vista está la parte de energías. Y ahora sí que me gustaría, y esto no sé si lo habéis visto, porque hay gente que ni se lo cuentan, sí me gustaría que vierais algún problemita con la tercera ley de Newton. Muy rápido. Pero claro, para ello hay que conocer una cosa, que es una cosa que es el gasto. Cuando tenéis una tubería y por esa tubería pasa agua o pasa un fluido, se puede definir una cosa que es el gasto. El gasto se mide en kilogramos por segundo, ¿vale? Y es la cantidad, pues eso, de líquido que pasa a través de eso, de una tubería o de un tubo o lo que sea. Voy a ponerlo por aquí. Se mide en kilogramos por segundo esto. Y se calcula así. No me voy a enrollar ahora con la demostración. Se calcula como la densidad del líquido por el área del tubo, o sea, el área de la sección transversal, y por la velocidad a la que va el líquido. ¿Vale? Lo digo porque alguna vez ha habido que deducirlo. Ya os digo, no es muy complicado de deducir, realmente es decir, bueno, pues la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo por una sección de un tubo es la densidad del líquido, que es la masa que pasa por unidad de volumen, por el volumen del tubo. Y el volumen se puede calcular como el área por la velocidad a su vez, ¿vale? Y aquí se queda delta de t entre delta de t, que se van estos dos, ¿vale? O sea que bueno, esto aprendeoslo directamente. Y diréis, ¿por qué me cuentas esto del gasto? Bueno, pues os lo cuento porque el empuje que genera un cohete, quien dice un cohete dice un dron, dice una lancha motora, seguro que ya os va sonando esto que os estoy diciendo, ¿no? Por haber visto por ahí algún problema de una lancha motora, de eso, de un avión que vuela y tal, se calcula utilizando esto precisamente. Y se basa en una aplicación de la tercera ley de Newton, realmente. O sea, cuando tú empujas una determinada cantidad de un fluido, el fluido te empuja a ti, por paralelismo, porque la tercera ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Entonces, si yo empujo al aire, el aire me empuja a mí. Ahora sabemos de lo que hemos visto hace un rato, que la fuerza es la variación del momento lineal por unidad de tiempo. Y la variación del momento lineal la podemos poner como la variación del producto masa por velocidad entre el tiempo. Si la velocidad es constante, este incremento, el incremento de, pongo por aquí, m por v, si v es constante, se puede poner como v por el incremento de m. Y el incremento de m, si lo dividimos entre el incremento de t, es precisamente esta magnitud que os acabo de mencionar, que es el gasto. ¿Vale? Conclusión, el empuje que genera un motor es el gasto, es decir, la cantidad de líquido o de aire que le entra por unidad de tiempo, en kilogramos por segundo, por la velocidad a la que se mueve el aire o el líquido, que a su vez se puede poner como la densidad del líquido por el área de la sección transversal por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Entonces, estas fórmulas, si las conocéis, mejor. Si no os acordáis, no pasa nada, las podéis deducir.
pero bueno, mejor si ya las tenéis fichadas, digamos. ¿Ok? ¿Os suena esto? Esto imagino que a lo mejor ya no tanto, ¿no? Ya nos lo habrán contado, imagino, no se habrán detenido con tanta profundidad aquí. Bueno, pues No, no. ya os digo, estas formulitas, a ver, se pueden deducir al final, son imprescindibles para resolver problemas de este estilo. Que imagino, no sé si os suena este, he elegido este, hay varios, ¿eh? Hay uno de una lancha motora también, que también es muy interesante, y que han estado saliendo los últimos años, además. Hay otro de una nave espacial que tiene un motor iónico y todos se resuelven con la misma filosofía. Esto básicamente es un dron, ¿vale? Que os dicen que está sosteniendo un paquete, está estático en el aire, y dice bueno, que lo que está haciendo el dron este es propulsar aire hacia arriba con una velocidad, vamos a poner por aquí, v. Y ese, claro, al propulsar aire perdón, el aire está siendo propulsado, perdón, hacia abajo. Tiene que ser hacia abajo, si no, esto se me caería. Entonces, a raíz de que esto propulsa aire hacia abajo, como si fuera, es lo mismo que hacen los helicópteros también, como propulsa aire hacia abajo, aparece una fuerza neta hacia arriba que mantiene pues al dron o al avión, lo que sea, en estático. Y bueno, os dan datos, os dice que el aire se propulsa con una velocidad v, que tiene un paquetito que está suspendido de un hilo, que la masa de la aeronave es 0,95 kilos y la masa del paquete es 0,45 kilos. Y dice, la masa del aire empujado hacia abajo por las palas en un segundo es 1,7 kilogramos. Fijaos, aquí os están dando esa famosa magnitud que es el gasto, ¿no? Os están diciendo que el gasto es 1,7 kilogramos partido por segundo. Dice, establezca el valor de la fuerza resultante en la aeronave cuando está aquí parada. Bueno, pues también una pregunta que tiene trampa, fijaos, porque la fuerza resultante, no sé si veis que es cero. O sea, no os están diciendo que calculéis la fuerza que aplican las palas, os está diciendo la fuerza resultante. La fuerza resultante es la total. Entonces, si esto está en equilibrio, se supone que la fuerza F se tiene que equilibrar con el peso del paquete, pero en cualquier caso lo que me piden es esa resultante. Entonces la fuerza resultante es cero. Que aquí alguno se despistó y planteó la primera ley de Newton y dijo, vale, fuerza menos peso igual a cero. Entonces la fuerza que aplican las palas es la masa por la gravedad. Ya, pero es que no te están pidiendo eso. Te están pidiendo la fuerza resultante. Entonces tienes que decir que es cero directamente. ¿Vale? O sea, cuidadito con eso. Que eso, aquí se despistó bastante gente. No sé si tenía. Me parece que había metido el Marqueskin por aquí de este. A ver. Si no lo tenéis, luego os lo mando, pero vamos, yo creo que me suena que lo había metido por aquí. No sé si al final se Sí, me... esto está en el PDF. Está en el PDF, ¿no? Bueno, pues eso. Fuerza resultante, cero, cuidado, ¿vale? Que es una pregunta medio trampa de teoría, digamos. O sea, al final, pues eso, que aquí es fácil confundirse y decir pues que es el peso de la esta. Bueno, lo dice, subraya con referencia a la tercera ley de Newton cómo la fuerza vertical ascendente se genera en la aeronave. Bueno, pues aquí lo que le tenéis que decir es, pues porque las palas, o sea, yo le comentaría algo del estilo, las palas de la aeronave empujan o ejercen una fuerza al aire hacia abajo, empujan al aire hacia abajo. Esta sería la fuerza de acción generando una reacción igual y opuesta hacia arriba, generando una reacción opuesta hacia arriba. Ya os digo, es el fundamento en el que se basa todo lo que es propulsión, que llamamos a chorro. Es en lo que se basa el movimiento de los aviones, de los cohetes espaciales, de, pues eso, los helicópteros, las lanchas motoras, también todo funciona basándose en la tercera ley de Newton, básicamente. Ahora os dice, determina la velocidad v dando su respuesta con un número apropiado de cifras significativas. Bueno, pues claro, aquí si no, el que sabe esto, que os acabo de contar hace un momento, ¿vale? O sea, el que sabe que el gasto al final está relacionado con la fuerza, parte con ventaja, ¿vale? Porque al final si vosotros sabéis, o sea, punto uno, la fuerza que tiene que aplicar la nave, vamos a ponerla hacia arriba, vamos a llamarle T, esta fuerza que tiene que aplicar la nave la podemos calcular porque es igual al peso total de la aeronave, ¿no? Vamos a calcularla aquí abajo. Entonces, esta fuerza T es la masa del paquete más la masa de la aeronave, es decir, 0,95 más 0,45 multiplicado por 9,8. Vale, entonces, calculamos antes de nada la fuerza que está aplicando las palas del helicóptero. 0,95 más
0,45 por 9,8 da 13,72 newton. Y ahora decimos, ah, vale, esta fuerza tiene que ser igual al gasto que me lo dan, que es 1,7, multiplicado por la velocidad, que es la incógnita. Que nadie se me pierda, estoy simplemente usando esta formulita de aquí. Estoy usando esto. Que fuerza es igual a gasto por velocidad, ¿vale? Fijaos que de aquí ya podéis despejar cuánto vale la velocidad. La velocidad es 13,72 dividido entre 1,7, que me parece que da pues 8 metros por segundo o algo así, ¿vale? 0,95 más... Pasa que no me suena el resultado. Espera, dejadme que lo voy a comprobar un momento, a ver. Sí, da 8, ¿eh? Da 8, sí, es que no me sonaba el resultado, vale. 8 metros por segundo, vale. Y ahora dice, calcula la potencia transferida al aire por la aeronave. Bueno, pues fijaos. También aplicación de lo que acabamos de ver hace un rato. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es, hemos dicho, la variación de la energía cinética, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata del aire que sale de las palas. Pero claro, el trabajo es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No tengo potencia, pero no pasa nada, porque si yo divido entre el tiempo, fijaos, al dividir entre el tiempo, aquí, tachan, me sale el gasto máximo. O sea que esta potencia yo la puedo calcular como un medio del gasto, que es 1,7, por la velocidad al cuadrado, que es 8. Vale, fijaos cómo la física requiere muchas veces que juguéis con las unidades de las cosas. Porque tú aquí, claro, aunque no sepas esta fórmula, te llegas a dar cuenta de esto, porque dices, vale, trabajo es variación de energía cinética, el aire se acelera, eso significa que el trabajo aplicado sobre el aire es un medio de la velocidad al cuadrado por la masa, pero claro, yo quiero potencia. La potencia, a su vez, es trabajo entre tiempo. Me falta dividir por el tiempo. Si divido masa entre tiempos alguna cosa que conozca del problema, sí, es el gasto, vale, pues lo que hago es directamente pongo un medio de 1,7 por 8 al cuadrado, ¿vale? Un medio de 1,7 por 8 al cuadrado, creo que da 54 vatios, una cosa así. Si alguien ¿tenéis el Marquesking ahí a mano? Que lo vaya comprobando. 54,4 me da vatios. Aquí da 56. Sí, pero imagino que será por el tema de los decimales, eso, ¿sabes? O sea, porque no habrá Sí. pillado el mismo valor a lo mejor, pero bueno, sí, queda una cosa coherente. Vale, y ahora la última preguntita, que también es muy interesante, dice el paquete, dice que nos dicen ahora que se corta el hilo este, o sea, cortamos este hilito, y claro, como a consecuencia de cortar el hilo, si las palas siguen generando la misma fuerza, la aeronave ¿qué va a hacer? ¡Pum! Va a salir escopetada para arriba, va a salir disparada para arriba, ¿no? Y nos dice que calculemos la aceleración inicial con la que sale escopetada la aeronave para arriba. Claro, entonces aquí ¿qué tenéis que decir? Bueno, tenéis que decir la fuerza que está aplicando la aeronave, las palas, ya la tenemos calculada de antes, es 13,72. Pero claro, como la aeronave ahora pasa a pesar menos, voy a ponerlo por aquí, como estos 13 newton ahora solo se aplican sobre una masa más pequeña, que sería la masa de la propia aeronave, que es 0,95, este 13,72 lo voy a igualar a 0,95 por A. Estoy aplicando la segunda ley de Newton, ¿vale? Y de aquí ya podemos sacar cuánto vale la aceleración, que será 13,72 entre 0,95, que da 14,4. 14,4 y serían metros por segundo al cuadrado. Ahí lo tenéis. No sé si tiene que dar eso. Compruébalo a ver, porfi. No está. O sea, solo ya está el Ah, pues A4. yo os lo buscaré. Vale. Pero vamos, que es así. Este 2022 me parece que es una cosa así. Este es del 2022. Noviembre, creo recordar. Pero bueno, esto conocéis todos el Question Bank, ¿no? Aprovecho para preguntarlo. En el Question Bank sabéis que o sea, una carpeta que lo busca por tema. Vale, entonces os vais a la parte esta de dinámica y se ve rápido además el problema porque los que tienen dibujo ponen el dibujo casi siempre primero. ¿Vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Venga, pues tiro para adelante. Vamos a contar un poquito de circular, que además nos va a valer como transición para armónico ya también. Con circular no me voy a enrollar mucho, la verdad es que es un tema muy importante, pero como luego lo vamos a ver con gravitatorio también, no os quiero tampoco marear mucho la cabeza. Lo que sí me interesa, pues que vayáis conociendo los conceptos básicos. Un movimiento circular uniforme pues es un movimiento que ocurre, como bien dice la palabra, en una circunferencia, por ejemplo por aquí, y además ocurre de manera que el módulo de la velocidad es constante. Ojito.
Que en el IB utilizan dos términos para diferenciar la velocidad del módulo de la velocidad. La velocidad le llaman velocidad a secas y representa el vector. Al módulo de la velocidad le llamamos celeridad, ¿vale? Y en un MCU lo que no cambia precisamente es la celeridad. Pero el vector velocidad sí que cambia porque vamos cambiando de dirección continuamente. ¿Vale? Entonces, pregunta típica de test. En un MCU, el módulo de la velocidad es constante o la celeridad es constante. Sí, correcto. Pero si os dicen la velocidad como tal, no, no lo es, ¿vale? La velocidad en un MCU es tangente a la trayectoria, ¿no? Realmente en cualquier movimiento, la velocidad es tangente a la trayectoria, pero aquí en particular va a ser perpendicular también al radio de la circunferencia. Porque claro, en una circunferencia, una tangente y un radio siempre forman 90 grados, ¿vale? Es una ley básica de dibujo, ¿no? O sea, yo tengo una recta aquí tangente, trazo una tangente a la circunferencia, esto va a formar 90 grados. Vale, pues cosa importante. Para que esto sea posible, hemos dicho que la velocidad sí cambia realmente, tiene que haber una fuerza. Y esta fuerza se va a llamar centrípeta. Centrípeta o normal, ¿vale? Esta fuerza centrípeta aparece a consecuencia de que hay una aceleración, y esa aceleración la vamos a llamar aceleración centrípeta, que la vamos a calcular como v cuadrado partido por r, donde v va a ser la velocidad, bueno, celeridad, mejor dicho, lineal o tangencial, como le queráis llamar. Es la velocidad que llevaría una mosca que se posa justo en la periferia del círculo, ¿vale? También hay una relación interesante que tenéis que conocer, que es que la velocidad lineal es proporcional a otra que es la angular. La angular, la pongo por aquí, es la que nos dice cuánto ángulo giramos por unidad de tiempo. Y esta velocidad angular se calcula como 2pi partido por el periodo. El periodo se mide en segundos. Y es el tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta completa. O se puede calcular también Dos piezas, ¿no? como 2πf, como 2pi por la frecuencia, muy bien. ¿Qué es la frecuencia? El número de vueltas o de oscilaciones que completa el cuerpo por segundo, ¿vale? Frecuencia se mide, por tanto, vamos a ver por aquí en vueltas partido por segundo. Estas unidades es importante que las mastiquéis y que las entendáis bien, ¿vale? Porque luego nos van a aparecer también en armónico, en ondas, y conviene entenderlo, o sea, que tengáis un ejemplo en la cabeza. Por ejemplo, yo siempre pongo el de un ciclista. Si os dicen que un ciclista tarda 10 segundos en dar una vuelta a una pista circular, el periodo serían 10 segundos. Pero eso es lo mismo, fijaos, que decir que el ciclista da un décimo de vuelta por segundo. Porque, claro, se cumple que la frecuencia efectivamente es el inverso del periodo, ¿vale? Entonces, 10 segundos, periodo, o damos tantas vueltas cada segundo, que no tiene por qué ser una vuelta completa, puede ser una fracción de vuelta. Esta unidad, vueltas por segundo, que se puede poner también como segundo a la -1, se le llama hercio. Y os sonará por las corrientes de las casas, porque la corriente de nuestras casas también oscila, tiene un movimiento muy parecido al que hace pues eso, un ciclista dando vueltas a una pista. Va cambiando de un valor máximo a un valor mínimo. Los de HL lo estudiaban antiguamente también eso. Entonces, por eso, con lo de las corrientes, cuando me voy a Estados Unidos o me voy a Reino Unido, tengo que llevarme un transformador porque, claro, la frecuencia allí es menos, 50 hercios. Claro, pues es por esto, precisamente, ¿vale? Luego, otra cosa importante que también juega mucho con... Bueno, aquí tenéis las fórmulas, las tenéis en el cuadernillo, ¿vale? No me enrollo. Os recomiendo que juguéis con ellas, busquéis cómo pasar de una a otra. La velocidad lineal, fijaos que es la angular por el radio, por cierto. Eso hace que la aceleración centrípeta, por cierto, se pueda poner como v cuadrado partido por r o como omega cuadrado por r también, que en algunos casos será más cómoda. Y lo que sí me interesa revisar ahora rápidamente, porque a veces lo preguntan, es las revoluciones por minuto. A veces os dan en un problema que un cuerpo gira a no sé cuántas revoluciones por minuto y la gente a veces se pierde con esto. Revolución por minuto es lo mismo que decir vuelta por minuto. Y realmente lo que os están dando ahí es una velocidad angular. La velocidad angular se mide en el sistema internacional en radián por segundo. Ya sabéis, imagino que una vuelta, que es lo mismo que o sea, un giro, una circunferencia, son 2pi radianes. Entonces, si yo quiero pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo, lo que hago es multiplico el valor que me den de revoluciones por minuto por 2pi y lo divido entre 60. Aquí os he puesto los factores de conversión, un poco para que veáis de dónde vienen. Revolución se me tacha con revolución y minuto se me tacha con minuto, con lo cual al final efectivamente pues me queda radian por segundo la unidad, ¿vale? Bueno, pues esto por ahora, con que sepáis esto me conformo.
Luego ya veremos aplicaciones del movimiento circular, que las hay muchísimas, ¿vale? Pero bueno, ya las comentaré más detenidamente con gravitación. Sí quería hacer un ejercicio muy bueno también, la verdad que es interesante, que es un problema de circular mezclado con rozamiento. Es básicamente un rotor, o sea, un cilindro que gira, y aquí hay un tío, y nos dicen que queremos saber con qué velocidad tiene que girar para que este tío no se me deslice hacia abajo. Es una antigua, no sé si alguna vez la habéis visto, es una antigua atracción que había, bueno, hace ya años en los parques de atracciones, y lo sigue habiendo todavía en algunas ferias de pueblo, que eso te sube, está como acolchado esto, te suben, te ponen a girar, y si giras lo suficientemente rápido, el rozamiento hace que te quedes aquí pegado. De hecho, lo primero que os pedí aquí era que dibujarais las fuerzas. A ver, ¿qué fuerzas pinto ahí? Decidme vosotras, a ver, ¿qué fuerzas pinto? La centrípeta, ¿no? La centrípeta no se pinta nunca, importante. No Ah, pintamos las fuerzas la resultantes. normal, entonces. Vale, y la normal, ¿cómo la pintamos? En este caso. Veo que tiene trampa el ejercicio, por Hacia eso afuera. la pintamos hacia la izquierda, muy bien, hacia afuera. No hacia arriba, que es lo habitual, porque el tío está apoyado realmente en la pared. Entonces la pared hace una normal. ¿Qué otra fuerza importante hay aquí? Su peso. Su peso, que apunta hacia abajo, muy bien. Y si este tío no se desliza, tiene que haber una fuerza que vaya hacia arriba también, que en este caso es la propia fuerza de rozamiento contra la pared. Ahí tenéis el dibujito con las fuerzas, que esto es lo que se llama el diagrama, que a veces lo pondrán así, de cuerpo libre. Importante, en un diagrama de cuerpo libre nunca se pinta la fuerza resultante, se pintan las fuerzas causa, digamos, pero no el efecto. ¿Vale? El efecto lo analizaremos nosotros ahora. Igual que os pasaba ayer en cinemática, si tenemos fuerzas en dos dimensiones, hay que trabajar también haciendo la segunda ley de Newton en dos dimensiones. Ahora nos van a pedir, en el siguiente apartado, que en base a nuestro dibujo demostremos que la velocidad angular mínima a la que tiene que girar la persona para que no se deslice viene dada por esta expresión, raíz cuadrada de g partido por mu y por r. Bueno, pues estos problemas se resuelven todos igual. Lo que tenéis que hacer es analizar el eje vertical por separado y analizar el eje horizontal. Entonces, a ver, voy a hacer aquí un sistema de ejes. Vamos a poner eje Y, aquí. A ver si me deja pintar esto. Eje. Siempre suele empezar por el eje Y porque es el que más. O sea, es en el que generalmente no hay movimiento. Generalmente, ¿eh? Vamos a ver aquí eje Y. Entonces, en el eje Y tenemos, por una parte, la fuerza de rozamiento que va hacia arriba. Y luego está el peso de la persona. Y esto tendría que ser igual, en principio, a la masa por la aceleración en el eje Y. Pero la aceleración en el eje Y es cero porque se supone que queremos que esté estático. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de desarrollar estas fuerzas. La fuerza de rozamiento es mu por n y el peso es m por g. Vale, pues aquí nos quedaría mu por n menos m por g igual a cero. Y aquí cuidadito con poner que la normal es m por g, que en este caso no es así, evidentemente. ¿Por qué no es así? Porque no estamos apoyados en una superficie horizontal. ¿Entendéis? O sea, eso solo es válido, lo de normal igual a peso, cuando estamos en una superficie horizontal. Entonces aquí en principio tenemos una incógnita que es la normal. Pero hay otro eje, ¿no? Que es el eje X. En el eje X nosotros a su vez sabemos que la normal es la única fuerza que está actuando, en este caso, hacia la derecha, y esa fuerza es la que tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que es la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de la circunferencia. ¿Vale? Porque al final la aceleración centrípeta es v cuadrado partido por r, pues la fuerza centrípeta es la masa por esa aceleración. Fijaos, yo aquí esto lo puedo poner a su vez, de acuerdo con lo que os he dicho antes, v cuadrado partido por r, se puede poner como m omega cuadrado por r, ¿vale? Con lo cual, aquí lo que tenemos es que ahora vamos a resolver un sistema con esto. Fijaos que la normal la podemos despejar de la formulita de arriba, precisamente. O sea, yo aquí puedo decir la normal es m por g partido por mu, ¿no? O sea, esta normal yo la puedo poner de la ecuación de arriba como m por g partido por mu. Si la sustituyo aquí, ya voy a llegar a una relación que me liga a el peso con la velocidad angular, que os la voy a poner por aquí. Entonces, si yo igualo esto, me queda m por g partido por mu igual a m omega cuadrado por r. Tacho la masa y ya fijaos que ya queda, ¿no? Porque si yo de aquí despejo omega, me queda que omega es la raíz cuadrada de g partido por mu y por r. Esa es la velocidad mínima
para que el cuerpo se mantenga estacionario en el aire, digamos, para que la persona esta no se me deslice hacia abajo. ¿Entendéis lo que he hecho aquí? O sea, básicamente he resuelto, que nadie se me pierda, un sistema de ecuaciones. O sea, lo que hemos hecho aquí es plantear un sistema de ecuaciones con el eje Y y luego otra ecuación, que no lo he puesto aquí, perdón, pero esto es el eje X. Y hemos resuelto este sistema de ecuaciones. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Sí. Pues esto es la mecánica a gran escala, digamos. O sea, esto es lo que se tiene que hacer en un problema de dinámica y en particular, pues eso, de mecánica. Entonces, como veis, el dibujo es fundamental. Yo tenía siempre lo cuento a mis alumnos, una cosa que yo tenía una amiga en la carrera que decía siempre que, bueno, para ella se ve que la mecánica estaba tirada. La mecánica se puede complicar mucho si se quiere, pero bueno, decía una cosa siempre que, a ver, era como muy exagerado, pero no le faltaba parte de razón, que es lo importante que es un dibujo en mecánica, precisamente. Porque a ella le costaba mucho la parte de electromagnetismo, no le gustaba un pimiento, la parte de circuitos y todo eso. Y claro, cuando el resto de la gente le decíamos, buah, mecánica es chunga, no sé qué, decía, mecánica que va a ser difícil, si es pintar solo. Y una vez nos quedamos todos ahí diciendo, joder, en parte tiene razón, a ver, no es verdad del todo, pero sí que es verdad que una cosa que quiero ilustrar, que es que el dibujo de las fuerzas es el 50% o más del problema. Bueno, de hecho ellos ya veis que os piden siempre o casi siempre que hagáis el dibujo, porque el dibujo aclara mucho, ¿vale? Y ahora había un último apartadito que era, nos daban valores reales, ¿no? Nos decían el coeficiente de rozamiento vale tanto, 0,40 en este caso, el radio del cilindro es 3,5 y nos dice que el cilindro realiza 28 revoluciones por minuto. Deduzca si la persona deslizará hacia abajo por la superficie interna del cilindro. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular la omega mínima, que esa se calcula con la fórmula anterior a través de los datos que nos dan. Vamos a calcular, por tanto, cuánto vale la omega mínima, que es la raíz cuadrada de, era G por R, a ver, la busco por aquí, la formulita la teníamos aquí deducida, es G partido por mu R. Vale, entonces, la G es, vamos a poner 9,8, la mu nos la dan ellos, es 0,40, y el radio también nos lo dan, es 3,5. Cuidadito si os dan el diámetro, que es muy, muy típico dar el diámetro también. 9,8 dividido entre 0,4 por 3,5, le sacamos la raíz da 2,64. Entonces, esta es la velocidad angular mínima a la que tiene que girar el cilindro. Ahora, ¿a cuánto está girando realmente? Pues a 28 revoluciones por minuto. ¿Qué tengo que hacer? Comparar estos dos valores. Pero claro, para compararlos, tengo que o bien llevar el 2,64 a revoluciones por minuto, o llevar los 28, que yo es lo que voy a hacer, esta omega que le voy a llamar real, que son 28 revoluciones por minuto, voy a ponerla por aquí, llevarla a radianes por segundo. Si la omega real es más grande que la omega mínima, entonces la persona se me queda clavada al asiento, digamos, bueno, a la pared, mejor dicho. En cambio, si es menor, pues lo que va a hacer es empezar a deslizar, ¿vale? Entonces, 28 revoluciones por minuto, la vamos a pasar, eso, a una revolución, os pongo por aquí, son 2pi radianes y un minuto son 60 segundos. Entonces, minuto se me va con minuto, revolución se me va con revolución y ya lo tenemos, ¿no? 28 por 2pi dividido entre 60 da pues 2,93. Como 2,93 es mayor que 2,64, la persona efectivamente, vamos a ponerlo por aquí, no desliza. Lo explicáis, ¿vale? O sea, decís, no desliza porque el valor calculado, el valor real, es mayor que el valor teórico. ¿Vale? ¿Dudas? No. Bueno, no me voy a detener mucho más con circular, porque mi idea hoy era empezar armónico ya. Os dejo este para vosotros, que este es un caso clasiquísimo también. Es lo que se llama un péndulo cónico este. Vale, lo preguntan muchísimo. Este es de, bueno, de un paper uno. Y básicamente, pues, un poco os lo destripo. Si tenéis dudas, me lo preguntáis el próximo día o lo que sea, pero bueno, esto os lo dejo como ejercicio a vosotros. Básicamente, aquí las fuerzas que actúan son la tensión de un cable, el peso de la bolita. Y básicamente pues hay que descomponer por trigonometría. O sea, el diagrama de cuerpo libre aquí sería una tensión que forma pues es un ángulo teta con la vertical. Fijaos que el ángulo teta sería este de aquí. Entonces, ojito al descomponer, que ahora para calcular la T sub i, la vertical, ¿qué uso? ¿Seno o coseno? O sea, la T sub i, ¿qué es? ¿T por el seno de teta o T por el coseno de teta ahora?
La T sub i es este cateto, ¿no? Que es el cateto contiguo o el opuesto al ángulo. Coseno. El coseno, cuidado. Confusión típica aquí, pero bueno, con lo que os conté ayer espero haberoslo aclarado ya cuando es seno, cuando es coseno de cada ángulo. Depende con el cateto con el que estéis trabajando. Si aquí quiero esta componente, como está pegada al ángulo, es con el coseno. Y la T sub x se calcularía como T por el seno. ¿Vale? Entonces, mismo razonamiento. En la vertical, la T sub i se tiene que equilibrar con el peso, es muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer, o sea, T sub i menos m por g tiene que ser igual a masa por aceleración en el eje vertical, pero la aceleración en el eje vertical es cero, y luego T sub x, que sería T por el seno de teta, que es la única fuerza que estaría actuando en la horizontal, es la que genera el movimiento circular y por tanto es la resultante, es decir, masa por velocidad al cuadrado, o bueno, velocidad angular al cuadrado por el radio. Pues de nuevo, resolvéis este sistema de ecuaciones y de ahí pues se puede deducir cuánto vale tangente de teta. Para deducir cuánto vale tangente de teta, dividís la ecuación de arriba, que aparece un seno, con la ecuación de abajo, que aparece un coseno, ¿vale? Y luego salió un año, no me preocupa porque esto solo lo he visto un año, pero bueno, lo comento por si acaso. Salió un año este ejercicio, que es básicamente lo que llamamos una curva con peralte. Es decir, cuando tenemos una persona que está describiendo en una pista un movimiento circular, quien se encarga de que la persona no derrape, si estamos en un suelo horizontal, es el rozamiento, precisamente. Entonces, cuando un coche toma una curva, imaginaos un coche, voy a pintarlo por aquí, visto desde arriba, cuando toma una curva, nosotros lo que nos parece es que el coche tiende a escaparse hacia fuera de la curva. Y quien hace que eso no ocurra, en principio, es la fuerza de rozamiento, ¿vale? O sea, el coche si tiende a deslizar hacia la derecha, aparece una fuerza, perdón, al revés, aparece una fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, y esa fuerza de rozamiento es la fuerza resultante en este caso. Claro, si lo estamos viendo en vista de pájaro el coche, fijaos, la normal iría hacia arriba, hacia nosotros, y el peso iría hacia abajo. Entonces, en este caso, pues la fuerza de rozamiento, lo pongo por aquí, espera que lo muevo esto un momento, la fuerza de rozamiento es la fuerza resultante, que sería masa por aceleración. Y esta fuerza de rozamiento a su vez es mu por m por g igual a masa por aceleración. ¿Vale? Pero claro, la aceleración en este caso es v cuadrado partido por r. De aquí se podría despejar, por ejemplo, o sea, de esta ecuación, la velocidad máxima a la que un coche puede tomar una curva, que depende, como veis, del coeficiente de rozamiento. Aquí las masas, como veis, se van, y al final, pues la velocidad es la raíz cuadrada de mu por g por r. Vale, pero estos son casos sencillos, cuando estamos en horizontal. A veces, y lo veréis en las pistas de carrera, por ejemplo, lo que se hace es se inclina la carretera para dificultar todavía más el hecho de que la persona derrape, ¿vale? Y esta ligera inclinación artificial de la carretera se le llama peralte. Bueno, pues una vez lo preguntaron. Básicamente es un motorista, que lo tenéis aquí, y preguntaban pues qué pasa si el ángulo de peralte, que en inglés se llama banking angle, ¿vale? Aumenta. Bueno, pues no voy a hacer ya el desarrollo, pero el desarrollo es bastante complicado. Os dejo ahí la formulita, ¿vale? Os pegáis si queréis vosotros con ella. Quien se la quiera aprender, que se la aprenda. Y quien no, pues me refiero, no os va a condicionar la asignatura estos. Pero vamos, o sea, yo os digo que yo solo lo he visto preguntado una vez. Y básicamente aquí sería el único caso, Alfonso, en el que efectivamente, en el plano inclinado, tomaríamos los ejes normales, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque aquí, como hay un rozamiento, preferimos no tener que descomponer al rozamiento, ¿vale? Y al haber la fuerza, o sea, preferimos que la fuerza resultante, que es la centrípeta, no se tenga que descomponer. Entonces, bueno, aquí tenéis la formulita de la velocidad de derrape, o sea, la velocidad máxima a la que se puede tomar una curva con peralte es la raíz cuadrada de r por g, r es el radio de la curva, g es la gravedad, teta es el ángulo de peralte y mu es el coeficiente de rozamiento, en el caso de que haya un rozamiento con la curva, ¿vale? Bueno, pues zanjada en principio la mecánica. ¿Dudas? ¿No? Venga, voy a ir empezando armónico, si os parece. Si no hay dudas, o si hay dudas, paro aquí. Me preguntáis dudas que queráis, pero si no, voy empezando armónico ya, para que no os pille el toro mañana. Porque mi idea es acabar armónico y ondas la siguiente clase o cogerle un poquito de prestada a la siguiente, pero eso, quiero. O sea, porque si no nos va a dar tiempo a todo. ¿Dudas? ¿Algo que me queréis preguntar? ¿No?
Venga, pues dejo de compartir esta pizarra un momento y os voy a pasar, os voy a llevar. Hombre, ¿qué tal, gatete? ¿Cómo mola tu gato, Ah, Patricia? ¿qué? ¿Que cómo mola tu gato? Ya, ¿Qué no me pasa? dejan. ¿Quieres clase de física también o qué? Sí, parece que sí. A ver, voy a compartir otra pizarrita. Dame un minutillo, please. Voy a salir de aquí un momento y os voy ya presentando lo que tenía preparado de armónico ya. A ver, que creo que era esta. A ver, os voy a contar las cositas básicas y así ya os van sonando. A ver, voy a ampliar esto. Bueno, ahora yo os digo, podríamos ver termodinámica, pero prefiero ver ondas, primero porque a la mayoría de la gente le cuesta más la parte de ondas y si me tengo que entretener un poquito más aquí en ondas, pues prefiero hacerlo aquí. Y además que termodinámica, yo creo que va a ser más fácil hacer la transición de termodinámica a luego la parte de astrofísica, que requiere cosas por otra parte que se ven en termodinámica ahora, que antiguamente estaban en el tema de fuentes de energía y lo veo como un orden más natural. A ver, que os vuelvo a compartir aquí. Eh, a ver si me deja esto. Ya está. ¿Veis la pizarrita, no? De nuevo. Sí. Vale. Pues venga, empiezo con armónico. A ver, el movimiento armónico se cuenta con el tema de ondas porque es lo que hace, o sea, digamos, una onda al final es un conjunto de puntos que describen movimientos armónicos. Entonces, primero hay que entender el movimiento armónico antes de entender ondas. El movimiento armónico es un movimiento que se genera por una fuerza de un muelle, precisamente. Por eso, ¿no os acordáis que el otro día dejé la fuerza, la ley de Hooke en stand-by? La dejé un poco adrede para presentarla ahora, precisamente. La fuerza que tiene cuando tenemos un muelle, si vosotras cogéis aquí una partícula de masa, imaginaos una partícula de masa m, y tiráis de ella, le aplicáis una fuerza F, esa partícula, bueno, ese muelle, mejor dicho, se alarga una cantidad que le vamos a llamar incremento de X. Este incremento de X importante es la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial del muelle. La longitud inicial es la que tenía al principio y la longitud final es la que tenemos pues al final, lógicamente. Bueno, pues la teoría lo que nos dice es que la fuerza que yo tengo que aplicar para alargar este muelle se calcula como menos una constante, porque digamos el muelle se nos va a oponer siempre a que le alarguemos, por este incremento de x, ¿vale? Es decir, menos una constante por la longitud final menos la longitud inicial. Vamos, que hay una relación lineal entre la fuerza que aplico y el alargamiento que produzco en el muelle, hasta cierto punto, porque luego los muelles, cuando les estiramos mucho, se pasan de rosca ya y entran en una zona en la que ya ese comportamiento se pierde. La zona que nos interesa a nosotros es lo que llamamos la zona elástica, la zona en la que aplica esta ley, que por cierto se llama ley de Hooke. Por eso en el cuadernillo os ponen F sub H, H de Hooke. Luego entraríamos en otra zona que es la zona plástica, ¿vale? Que en la que ya evidentemente no se aplicaría. Y esto es más interesante porque esta ley, que aparentemente es como inofensiva y parece de principiante de física y tal, se aplica en muchísimas cosas. Se aplica para vigas también esto. Por ejemplo, si alguno vais a estudiar materiales, una ingeniería, tal, veréis que esta ley de Hooke se aplica también, modificada un poquito, pero se aplica para una viga, para cualquier cosa sobre que digamos que se pueda escribir de manera elástica. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque esta fuerza es la que va a generar que se produzca un movimiento armónico. Entonces, a ver, antes de nada voy a hacer un pequeño ejemplo que aquí no he puesto ninguno, pero un poco para que veáis cómo se aplica en un contexto de dinámica. Si yo tengo un cuerpo, imaginaos. Esto lo han preguntado alguna vez también, lo han preguntado también en el Nacional alguna vez. O sea, te imaginaos que os dicen que tenéis un muelle de constante elástica, yo qué sé, por ejemplo, 50 newton partido por centímetro. Importante, la constante elástica se mide en unidad de fuerza por unidad de longitud. En el sistema internacional sería newton por metro, ¿vale? Pero si nos dice newton por centímetro, pues tendremos que multiplicar por 100 para pasarlo a newton por metro. Bueno, pues un experimento que podríamos hacer, imaginaos, llegamos a un planeta desconocido, queremos sacar la gravedad de ese planeta. Una cosa, un experimento muy sencillo que podemos hacer es llevarnos un muelle, colgarle un cuerpo de masa, yo qué sé, por ejemplo, 10 kilos,
y medir el alargamiento. Vamos a medir el alargamiento de ese muelle. Por ejemplo, vamos a poner que sean 10 centímetros. ¿Cómo calcularíamos la gravedad? Bueno, pues muy fácil. Sabemos que cuando esto se alargue y se pare, porque en algún momento se va a parar, suponiendo que el muelle no se rompe, el peso del cuerpo va a igualar a la fuerza elástica. ¿Qué significa eso? Pues que la masa por la gravedad tiene que ser igual a la constante del muelle, que son 50%, ¿no? Que serían 5.000, por el alargamiento, que son 0,10. Si la masa pues son 10 kilos, fijaos que de aquí ya podemos despejar la gravedad, que será 5.000 por 0,10 entre 10. 5.000 por 0,10 entre 10, pues da 50. Bueno, pues un planeta que tiene una aceleración de la gravedad de 50 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Esta puede ser una posible aplicación de esta formulita. Otra aplicación puede ser, pues, esta que tenéis aquí también. Voy a ampliar un poquito para que lo veáis mejor. En horizontal, aquí os daban también una constante y os decían cuál es la magnitud de la aceleración inicial de la masa que está atada a un muelle, ¿vale? Si la soltamos cuando le hemos alargado 20 centímetros. Bueno, pues misma copla. O sea, la aceleración, o sea, la fuerza que aquí aparece serán estos 0,06 newton por centímetro, multiplicados por 100 antes de nada, ¿vale? Para pasarlos a newton por metro. Multiplicado por el alargamiento, porque nos dicen que se alarga 20 centímetros. Pues esto hay que multiplicarlo por 0,20. Aquí estoy haciendo, yo os digo, K por incremento de X, igual a la masa del cuerpo, que es 0,4 por la aceleración. Y de aquí despejáis lo que vale la aceleración. 0,06 por 100 por 0,20 y entre 0,4 me parece que da 3 metros por segundo al cuadrado, que sería la opción D. ¿Ok? Entonces, aclarada la dinámica de un muelle, fácil, ¿no? Vale, entonces cuando yo cojo un muelle, lo alargo y lo suelto, claro, la fuerza va variando, porque cuanto más comprimido está el muelle, más fuerza aplica, cuanto menos aplica. Y eso se traduce a que hay un cambio de aceleración. Entonces, como hay un cambio de aceleración, la velocidad que vamos a ir viendo va a ser variable. Y lo que vamos a ver es que la aceleración va a respetar siempre esta estructura matemática. Es decir, en un movimiento armónico, importante, os lo pongo por aquí, movimiento armónico simple. Que a partir de ahora para los amigos le llamaremos más, ¿vale? Yo a partir de ahora siempre que os diga movimiento armónico, para no tener que andar hablando tanto, diré más directamente, ¿vale? Movimiento armónico simple. Es la abreviatura. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Apuntadlo si queréis. Bueno, luego lo podéis volver a ver esto, pero importante la definición porque la preguntan bastante como teoría. Es un movimiento que respeta esta estructura matemática. Y diréis, bueno, ¿y cómo pongo eso con palabras? Bueno, pues es un movimiento, pongo por aquí, en el que la aceleración, en el que, bueno, empieza esto otra vez a liármela, a ver, en el que la aceleración es proporcional a la posición de la partícula, pero de sentido contrario. Lo del sentido contrario viene de este menos, precisamente, ¿vale? Pero de sentido contrario. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, básicamente, que tiramos más cuanto más alejados estamos de un punto concreto que es donde se supone que está atado el muelle. Es decir, si queréis ver o entender bien el movimiento armónico, tenéis que pensar que en el centro de este segmento está atado un muelle y cuando la partícula se aleja de ese punto que se suele llamar punto de equilibrio, lo pongo por aquí, cuando la partícula se aleja de ese punto de equilibrio, el muelle se va alargando, por tanto la partícula se va frenando hasta que llega un momento que no puede más ya, se cansa, se para y vuelve a salir acelerada hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Que como el muelle se va cortando,
La aceleración va disminuyendo, pero la velocidad va aumentando hasta que pasa por el punto de equilibrio de nuevo. En este punto de equilibrio lleva su velocidad máxima, importante, y se vuelve a parar de nuevo al irse hacia la izquierda. Es decir, la aceleración va aumentando, pero la velocidad va disminuyendo. Se para, vuelve a acelerar de nuevo, pasa por el punto de equilibrio de nuevo y se completa un ciclo. ¿Entendéis? O sea, tenemos 4 etapas del movimiento bien diferenciadas. Dos en las que la aceleración apunta en el mismo sentido que la velocidad, que es cuando la partícula está volviendo al punto de equilibrio, y otras dos en las que la aceleración y la velocidad apuntan en sentido contrario, que es cuando se está alejando del punto de equilibrio. Y me diréis, bueno, ¿eso en la vida real dónde está? Bueno, pues tenéis un símil muy sencillo que es un péndulo. Un péndulo se puede modelizar más o menos por un movimiento armónico. Una boya en el mar que oscila, por ejemplo, cuando la sumergimos hasta en el agua y la soltamos, también describe un movimiento armónico simple. ¿Vale? Bueno, Ok. pues, ¿qué más cosillas? Igual que para el circular, definimos pues también unos parámetros que son el periodo, la frecuencia, y voy a demostraros rápidamente, y ya el próximo día salimos de aquí, de dónde viene esta formulita. Esta formulita de t igual a 2pi raíz de m partido por k, que es fundamental para resolver los problemas. Pero bueno, me interesa eso, que sepáis un poco también de dónde viene, creo que ayuda a aclarar las cosas. Ya os digo, no, yo no voy a hacer, no soy mucho de demostraciones, pero sí que esta me parece interesante. Hemos dicho que la fuerza que actúa sobre una partícula en un movimiento armónico es menos k por x, ¿no? Y hemos dicho también que en un movimiento armónico la aceleración que actúa sobre la partícula es cierta constante de proporcionalidad, que, bueno, se puede demostrar que es la pulsación angular del movimiento, ¿vale? Por x. Entonces, si yo multiplico aquí por la masa, fijaos, a la izquierda y a la derecha, en la segunda ecuación, obtengo la fuerza también que está actuando sobre la partícula, ¿vale? Fijaos, voy a igualarlas para que veáis lo que pasa. Si yo igualo esto con esto, es decir, si igualo menos k por x a menos m omega cuadrado por x y tacho las x, me queda esta relación, que es k igual a m por omega al cuadrado. Pero claro, k igual a m por omega al cuadrado, como omega es 2pi partido por t, es lo mismo que decir k igual a m por 2pi partido por t al cuadrado, que es lo mismo que decir k igual a m por 4pi cuadrado partido por t al cuadrado. Entonces, claro, fijaos, ¿qué pasa aquí? Que cuando yo despejo la t me sale esta relación, que se llama relación, la pongo por aquí, masa-muelle. ¿Cuándo la tenéis que utilizar? Bueno, pues cuando os den la masa del cuerpo que está oscilando, la constante elástica, y queréis despejar el periodo del movimiento. ¿Vale? Hay otra que solo se aplica en ciertas circunstancias, que es cuando tenemos una masa muy chiquitita que oscila en un hilo, y eso se llama péndulo simple, ¿vale? Y esa relación ya no la voy a demostrar porque es un poco más complicada, pero quedaos con ella también, que la tenéis en el cuadernillo. Esto es para un péndulo simple. Un péndulo simple sería, pues es una bolita que le atamos un hilo, la elevamos hasta una altura no muy grande y la dejamos oscilar. Y eso pues lo que hace es eso, pues oscilar hacia los lados. Y se puede demostrar que en un péndulo simple el periodo solo depende de la longitud del hilo y de la aceleración de la gravedad, ¿vale? Esto, lo del péndulo simple, os lo han metido ahora a los DSL. Antiguamente era solo parte del temario de HL, pero este año pues han decidido metéroslo y bueno, pues que lo conozcáis. Y aquí os he puesto también las fórmulas de superior. Y diréis, ¿por qué pones las fórmulas de superior? Bueno, pues porque algunas veces no me fío un pelo de ellos y algunas veces se les cuela preguntas de energías en la parte de movimiento armónico. Entonces, no me cuesta nada, puesto que os las dan, comentároslas rápidamente. Esta es la energía total de un movimiento armónico, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial, y esto es la energía potencial. Aquí la energía potencial es elástica, lógicamente, ¿vale? Entonces, la energía total, como veis, depende de la masa del oscilador, de la omega, que es la pulsación angular, y este x0 es lo que llamamos la amplitud. Y diréis, ¿y qué es eso de la amplitud? Bueno, pues la amplitud es, en el segmento que os he pintado antes, la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta uno de los extremos. Es decir, es, digamos, la distancia máxima medida desde el punto de equilibrio. ¿Vale? Y bueno, creo que aquí nos vamos a quedar hoy ya. Mañana ya empiezo directamente haciendo ejercicios de esto, si os parece bien.
Y ya pasamos a ondas. No me voy a enrollar tampoco mucho, pero bueno, vamos a hacer algún ejercicio de armónico y quiero hacer alguno de ondas también, evidentemente. O sea que mañana la clase, mi idea es dedicarla toda a la parte de ondas, si podemos. Y si necesito pedirle prestado a la siguiente clase un poquito más, pues... O sea, en ondas es un tema que tampoco me importa entretenerme porque es un tema tocho. La experiencia me dice que os cuesta, que se os hace difícil. Y bueno, pues un poco a ver lo que me digáis. Si todos me decís, ondas lo llevo súper bien, pues apuro un poco más. Pero bueno, no creo que sea el caso, ¿no? ¿Dudas? ¿Alguna No. pregunta, cosa que me queréis comentar? ¿Os habéis enterado bien? Sí. Sí. ¿Eh? Bueno, pues lo mismo. Os mando luego la clase. Bueno, voy a dejar de grabarla ya porque si no sigo ocupando y si no vais a preguntar nada, voy a tener ya la